tema que es importante para la mayoría de las familias de Estados Unidos. ¿Cómo proteger a nuestros hijos de explotación sexual en la era de Internet? La explotación de niños en Internet incluye el uso de plataformas en línea para atacar y para conquistar niños y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, arriesgando y marcando a las víctimas a veces para toda su vida o cobrando sus vidas. Todos estarán de acuerdo en que esta conducta es aborrecible. Quisiera presentarles un breve video para escuchar de las víctimas y sobrevivientes del impacto de estos crímenes en ellos. I was sexually exploited on Facebook. I was sexually exploited on Instagram. I was sexually exploited on X. This is my daughter, Olivia. This is our son, Matthew. Look at how beautiful Miriam is. My son Riley died from suicide after being sexually exploited on Facebook. The child that gets exploited is never the same ever again. I reported this issue numerous times, and it took over a decade before anyone helped me. You might be able to tell that I am using a green screen. Why is that? In the internet world, my past abusers can contact me. Fans of my abuse material as a child can find me and contact me. As a 17-year-old child, I had to write a victim impact statement after being extorted for 4 consecutive years. While I was strong enough to resist sending him any more pictures, there were dozens more who were not. We got a phone call to find out that my son was in his room and was suicidal. He was only 13 years old at the time. Him and a friend had been... I was sexually exploited on X. This is my daughter, Olivia. This is our son, Matthew. Look at how beautiful Miriam is. My son Riley died from suicide after being sexually exploited on Facebook. The child that gets exploited is never the same ever again. I reported this issue numerous times, and it took over a decade before anyone helped me. You might be able to tell that I am using a green screen. Why is that? In the internet world, my past abusers can contact me. Fans of my abuse material as a child can find me and contact me. As a 17-year-old child, I had to write a victim impact statement after being extorted for 4 consecutive years. While I was strong enough to resist sending him any more pictures, there were dozens more who were not. We got a phone call to find out that my son was in his room and was suicidal. He was only 13 years old at the time. Him and a friend had been exploited online and trafficked, and my son reached out to Twitter or now X. His response was, "Thank you for reaching out. We reviewed the content and we did not find a violation of our policies. So no action will be taken at this time." How many more kids like Matthew? Like Olivia. Like Riley. How many more kids will suffer and die because of social media? Big tech failed to protect my child from sexual exploitation. Big tech failed to protect me from online sexual exploitation. And we need Congress to do something for our children and protect them. It's not too late. It's not too late to do something about it. Online child sexual exploitation is La a crisis explotación in America. sexual en línea es una crisis en Estados Unidos. En 2013, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados recibió aproximadamente 1.380 pistas por día. Para 2023, solo 10 años más tarde, la cifra se ha incrementado a 100.000 reportes diarios. Estamos hablando de 100.000 reportes diarios de abuso sexual de menores. En años recientes también hemos visto una explosión en la llamada sextorsión financiera, donde se utiliza una cuenta falsa de redes sociales para engañar a un menor para que envíe fotografías explícitas y luego los amenazan de darlas a conocer a menos que envíen dinero. En 2021 se recibieron en total 139 reportes de este tipo. Para fines de 2023, la cifra se había disparado a más de 22.000 casos. Más de una docena de niños han muerto, suicidados, luego de ser víctimas de este crimen. Esta tendencia
de explotación sexual de menores está motivada por una cosa, los cambios en la tecnología. En 1996, los teléfonos mejor vendidos del mundo eran los Motorola StarTech. Aunque eran una novedad en ese entonces, esos teléfonos eran diferentes de los tradicionales. Le permiten a los usuarios recibir y hacer llamadas y hasta mensajes de texto, pero hasta ahí. Pasemos al día de hoy. Los teléfonos inteligentes están en los bolsillos prácticamente de todas las personas en el mundo. Y los teléfonos de hoy le permiten a los usuarios hacer y recibir llamadas, ver y recibir textos, pero también tomar fotografías y videos, transmitir y ofrecen publicidad. Con el toque de los dedos, ese teléfono, que puede ser un mecanismo de entretenimiento e información, puede ser un canal para la destrucción de la vida de un niño. Esto cambia la forma en que vivimos, trabajamos, pero las investigaciones han indicado que las redes sociales también le han dado a los depredadores una herramienta poderosa para explotar sexualmente a menores. Sus cuidadosamente desarrollados algoritmos pueden ser una fuerza muy poderosa en la vida de los niños, más aún que los padres con las mejores intenciones. Esto se ha utilizado para secuestrar y para abusar a niños. Meta e Instagram han promovido y conectado a toda una red de pederastas. Estos son canales usados por criminales que explotan financieramente a víctimas jóvenes. TikTok se ha convertido, cito, en la plataforma de preferencia para los depredadores que abusan de menores. Y el aumento de estos casos está amenazando también a la fuerza laboral. Hoy escucharemos a los directivos de estas empresas. No solamente son las empresas tecnológicas que han contribuido a esta crisis, son responsables por muchos de los peligros que enfrentan nuestros niños en línea. Sus decisiones de diseño, sus faltas de investigación apropiada, su búsqueda constante de ganancias por interacción en desmedro de la seguridad afecta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por coincidencia, muchas de estas empresas han establecido medidas de seguridad en la última semana, días antes que sus directivos tuvieran que explicarle a esta comisión su falta de acción. Pero la industria tecnológica no es la única responsable de esta situación. Nosotros en el Congreso también tenemos que hacer una introspección. En 1996, el mismo año que salió el Motorola StarTech, y en los años previos a que las redes sociales se convirtieran en la norma, aprobamos la Ley de Decencia en Comunicaciones. Esta ley inmunizaba a las emergentes plataformas de Internet de responsabilidad por el contenido generado por los usuarios. Es interesante que solamente una industria en Estados Unidos tiene inmunidad en este sentido, pero de eso hablaremos otro día. En los últimos 30 años, en la sección 230 se ha mantenido sin cambios, permitiendo que las empresas tecnológicas se conviertan en las más productivas en la historia del capitalismo, sin responsabilidad por sus prácticas. Eso tiene que cambiar. En el último año, esta comisión, en forma unánime, ha preparado proyectos de ley para que las empresas se hagan responsables por la explotación de menores en sus plataformas. Observen quiénes se han opuesto a esto en la Comisión de Asuntos Judiciales e imagínense si hay algo en lo que se pueda poner de acuerdo. Estos proyectos de ley 5, uno de ellos de manera crucial ayudaría a las víctimas para protegerlas de quienes facilitan la explotación sexual de menores en línea. Esto se contrapone con la explotación sexual de menores. Esto fue aprobado de manera bipartidista y es absolutamente necesario. Esta audiencia debe ser un llamado a la acción. Necesitamos legislación que proteja a nuestros niños para enviársela al presidente para promulgación. Los dejo ahora con el senador Grant. Gracias, señor presidente. Los republicanos vamos a responder. Todos y cada uno de nosotros estamos listos para trabajar con usted y con nuestros colegas demócratas en esta comisión para demostrarle al pueblo estadounidense que si bien Washington está fracturado, hay esperanza y está aquí en la protección de los niños. Después de años de trabajar en este tema con usted y con otros, he llegado a las siguientes conclusiones. Las empresas de redes sociales, en su forma actual y en su manera de operar, son productos peligrosos. Están destruyendo vidas, están amenazando a la democracia misma. Estas compañías deben ser controladas
o lo peor está por venir. Gavin Guthrie es un representante republicano de Carolina del Sur, en el área de Rock Hill. A todas las víctimas que nos mostraron fotografías de sus seres queridos, no dejen de hacerlo, está dando resultado. Ustedes están haciendo una diferencia. Gracias a ustedes haremos el trabajo que se necesita para que otras personas no tengan que mostrar fotos de sus seres queridos. El daño que ha sufrido su familia, esperamos que podamos convertir su dolor en algo positivo para que nadie más tenga que pasar por eso. El hijo de Gavin entró en línea a través de Instagram y un grupo de Nigeria lo embaucó con una chica que se hacía pasar por una chica interesada en él. En esa etapa de la vida, él envió fotografías sexuales comprometedoras y resulta que esto era parte de un grupo de extorsión de Nigeria. Amenazaron a este chico que si no les daba dinero lo iban a difundir. Él les pagó, pero siguieron amenazando. Terminó suicidándose. Amenazaron al señor Guthrie y a su hijo. Estos son sinvergüenza bajo cualquier definición. Señor Zuckerberg, usted y las compañías que están aquí, sé que ustedes no tienen esa intención, pero tienen sangre en sus manos. Ustedes tienen un producto que está matando gente. Cuando los cigarrillos están matando gente, hicimos algo, quizá no lo suficiente. En cuanto a las armas, tenemos la dirección del alcohol, tabaco y armas de fuego. Pero aquí no hay nada, ustedes no pueden ser demandados. Los senadores Blumenthal y Blackburn, el dúo dinámico aquí, han encontrado correos electrónicos a su compañía donde les han advertido y ustedes decidieron no contratar gente para controlar esta situación. La realidad es que ustedes no pueden ser demandados, ya que deberían serlo. Y estos correos electrónicos serían excelentes para demandarlos por daños. Pero ustedes han abusado de ese privilegio. De todas las personas en Estados Unidos que pueden recibir protección, ustedes serían el último grupo. Ya es hora de eliminar la sección 230. Esta comisión está integrada por el más diverso grupo ideológico que se pueden imaginar. Estamos aquí gracias a su liderazgo, señor presidente, y hemos aprobado 5 proyectos de ley para lidiar con el problema de la explotación de menores. Más adelante hablaré de eso en detalle, pero lo fundamental es que todos estos proyectos de ley les ha pasado lo mismo. Han pasado a comisión y ahí se mueren. Pero hay otro enfoque. ¿Qué se hace con productos peligrosos? ¿O se permiten las demandas? ¿O se establecen protecciones para los consumidores? ¿O se establece algún tipo de comisión para que regule a la industria? Que les quiten sus licencias si es que las tienen. Pero aquí no hay nada de eso. Vivimos en un país en 2024 donde no hay un cuerpo regulatorio que maneje las empresas más rentables en la historia del mundo. No se las puede demandar y no hay una sola ley significativa que proteja a los consumidores estadounidenses. Aparte de eso, está todo bien. Así que esto es lo que pienso que va a suceder. Creo que después de esta audiencia de hoy, vamos a ponerle mucha presión a nuestros colegas, a los líderes demócratas y republicanos del Senado, para que esta medida sea sometida a votación. Y yo voy a comenzar en un par de semanas a presentar solicitudes por consentimiento unánime para que se analicen todos estos proyectos de ley y se van a hacer famosos. Ahora bien, Elizabeth Warren y Lindsey Graham no tienen mucho en común, se lo digo de entrada. La única cosa peor que un proyecto de ley que haga yo con Elizabeth Warren es uno que haga yo solo. Pero nosotros vemos aquí un patrón de abuso que hay que encarar. El senador Durbin y yo tenemos diferencias de filosofía política, pero agradezco lo que está haciendo esta comisión. Ha sido un gran aliado. Y a todos mis colegas demócratas, muchas gracias. A mis colegas republicanos, muchísimas gracias.
Guarden los aplausos para cuando tengamos resultados. Por ahora solo estamos hablando, pero va a llegar un día, si seguimos insistiendo, en que le daremos la respuesta correcta al país. La respuesta es responsabilidad. Esto tiene una ventaja. Estos productos han mejorado nuestras vidas en muchos aspectos. Señor Zuckerberg, usted creó un producto que yo utilizo. Creo que la idea cuando esto nació era hablar con amigos, familiares, compartir aspectos de su vida, poder hablar con amigos y familias sobre las cosas positivas de la vida. Y yo lo uso, todos lo usamos. Todas estas cosas tienen un lado positivo, pero hay que lidiar con el aspecto negativo, y ya es hora de lidiar con eso, porque hay gente que está usando sus ideas, convirtiéndolas en una pesadilla para el pueblo estadounidense. Han convertido esto en una pesadilla para el mundo en general. TikTok. Tuvimos una excelente conversación sobre cómo Larry Ellison y Oracle podían protegernos de la influencia de China comunista. Pero TikTok, el representante en Israel renunció a la compañía porque la empresa estaba siendo utilizada básicamente para destruir el Estado judío. No se trata solo de individuos. Me preocupa que en 2024 nuestra democracia va a ser atacada una vez más a través de estas plataformas por agentes foráneos. Estamos expuestos. Y la inteligencia artificial apenas está surgiendo. Así que, mis colegas, digo que estamos aquí por una razón. Esta comisión tiene un historial de ser firme, pero también de hacer lo que se tiene que hacer. Esta comisión está a la altura de las circunstancias. Podemos hacer más, pero los miembros de esta comisión insistamos en que nuestros colegas también estén a la altura de las circunstancias y que en este Congreso tengamos los votos para corregir este problema. Todo lo que se puede hacer es votar, a fin de cuentas, pero sí se puede instar al sistema para que otros voten en este sentido. Señor presidente, voy a seguir trabajando con usted y todos en esta comisión para que tengamos un día de resultados en el Senado de los Estados Unidos. Gracias, senador Graham. Hoy recibimos a 5 testigos a quienes voy a presentarles ahora. Jason Citron, presidente de Discord Incorporated, Mark Zuckerberg, fundador y ejecutivo de Meta, Evan Spiegel, cofundador de Snap Incorporated, Shou Chu, presidente de TikTok, y Linda Yaccarino, presidenta de X Corporation, conocida antes como Twitter. Debo destacar que los señores Zuckerberg y el señor Chu han comparecido voluntariamente. Lamento que los demás testigos no ofrecieran la misma cooperación. Los señores Citron, Spiegel y Yaccarino están aquí por una coordinatoria, y el señor Citron solamente aceptó esto cuando se le enviaron alguaciles para que le sirvieran los papeles a expensas del público. Espero que esto no sea evidencia de su falta de seriedad en este sentido. Después de la juramentación, cada testigo tendrá 5 minutos para una declaración inicial. Luego los senadores harán preguntas por periodos de 7 minutos cada uno. Durante las preguntas haremos una pausa para que los testigos puedan descansar un momento. Si alguien necesita una pausa, por favor avísenlo. Antes de pasar a los testigos, quisiera decirles que esta audiencia ha generado muchísima atención. Tenemos una de las audiencias más grandes que yo haya visto aquí. Debo dejar en claro que, como en otras audiencias, le pedimos a los presentes que se comporten apropiadamente. Sé que hay emociones muy fuertes en este sentido, pero les pido que, por favor, respeten las tradiciones de la comisión. Eso significa no gritos, no consignas o aplausos. Esto no va a ser tolerado. Cualquiera que interrumpa la audiencia se le pedirá que salga. Estamos aquí para hablar de un tema serio. Queremos escuchar lo que los testigos van a decir. Les agradezco su cooperación. ¿Los testigos se pueden poner de pie para ser juramentados? ¿Afirman que el testimonio que van a dar será la verdad, toda la verdad y solo la verdad, con la ayuda de Dios? Que conste que han respondido afirmativamente. Señor Citron, por favor, comiencen con su declaración inicial. Good morning. Buenos días. My name is Jason Citron. Soy Jason Citron y soy cofundador y presidente de Discord. We are an American company
Somos una empresa estadounidense con unos 800 empleados que vivimos y trabajamos en 33 estados. Hasta la fecha, la empresa ha crecido a tener más de 150 millones de usuarios al mes. Somos una plataforma de comunicaciones donde los amigos interactúan y conversan sobre intereses comunes, desde deportes a música a videojuegos. Yo he jugado videojuegos desde que tenía 5 años y de pequeño. Así me divertía y hacía amigos. Algunos de mis mejores recuerdos son de jugar videojuegos con mis amigos. Nosotros creamos a Discord para que todos pudieran hacer lo mismo, desde jugar videojuegos y ser amigos. Esto es lo que nos ha unido y Discord lo hace posible en el día de hoy. Discord es uno de múltiples servicios que han revolucionado la forma en que nos comunicamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Mensajes electrónicos, por Zoom, por Gmail, etc. Esto enriquece nuestras vidas, crea comunidades, acelera el comercio, el cuidado de la salud y la educación. Como con todas las tecnologías y herramientas, hay personas que explotan y abusan de nuestras plataformas con propósitos inmorales e ilegales. Todos los presentes aquí y en la industria de tecnología tenemos una responsabilidad solemne y urgente de asegurar que todos los usuarios de nuestras plataformas estén protegidos de estos criminales, en línea o no. Discord tiene una responsabilidad especial porque muchos de nuestros usuarios son jóvenes. Más del 60% de nuestros usuarios activos están entre los 13 y 24 años. Es por eso que la seguridad es un componente integral de todo lo que hacemos. Es esencial para nuestra misión y nuestro negocio. Y especialmente, esto es algo muy personal. Yo soy padre y tengo 2 niños. Yo quiero que Discord sea un producto que ellos usen y que les guste. Y quiero que estén seguros en Discord. Quiero que se sientan orgullosos de mí por ayudar a darle este producto al mundo. Por eso me complace estar hoy aquí para discutir este tema de la seguridad de los menores en línea. Mi testimonio escrito da un vistazo amplio de nuestros programas de seguridad. He aquí algunos ejemplos de cómo protegemos y empoderamos a los jóvenes. Primero, nosotros invertimos en seguridad. El sector tecnológico tiene una reputación desde grandes empresas que compran empresas pequeñas para incrementar usuarios y mejorar sus resultados financieros. Pero la mayor adquisición que hemos hecho en Discord fue una compañía que se llama Centropy. No fue para ampliar nuestra cuota de mercado o nuestras ganancias. La empresa usa inteligencia artificial para identificar y reportar comportamiento criminal. Y esto ha reducido nuestro número de usuarios eliminando los malos actores. Segundo, ustedes han escuchado de codificación que bloquea a otros de usar las comunicaciones de los usuarios. Esto se usa en múltiples plataformas, pero no en Discord. Esta es una decisión que tomamos. Nosotros no creemos que podemos cumplir nuestras obligaciones de seguridad si los mensajes de textos están codificados, porque la codificación nos impediría investigar una situación grave y, cuando sea pertinente, reportárselo a las autoridades. Tercero, tenemos una política de cero tolerancia sobre el abuso sexual de menores. Nosotros revisamos las imágenes que se cargan en Discord para detectar y bloquear este material aborrecible. También tenemos una herramienta innovadora que bloquea imágenes explícitas y ayuda a los menores a reportar fácilmente conversaciones no deseadas. También tenemos una nueva tecnología que detecta nuevas formas de explotación como click, y estamos compartiendo esta tecnología con otras empresas a través de la coalición tecnológica. Finalmente, reconocemos que mejorar la seguridad en línea requiere del trabajo de todos en conjunto. Por eso hemos trabajado con empresas sin fines de lucro, las autoridades y nuestros colegas para mantenernos a la vanguardia y proteger a los jóvenes. Queremos ser la plataforma que empodere a nuestros usuarios para tener una mejor experiencia en línea, para desarrollar conexiones apropiadas, forjar amistades y divertirse. Senadores, sinceramente espero que este sea el comienzo de un diálogo que conduzca a mejoras en la seguridad en línea. Estoy ansioso por sus preguntas y por ayudarles a conocer más de Discord. Gracias, señor Citron, señor Zuckerberg.
Presidente Durham, senador Graham, miembros de la comisión. Todos los días, adolescentes y jóvenes hacen cosas maravillosas en nuestros servicios. Usan nuestras aplicaciones de forma creativa para expresarse, para explorar el mundo y para interconectarse con gente que les importa. En general, los adolescentes nos dicen que esta es una parte positiva de sus vidas, pero algunos se enfrentan retos en línea, así que trabajamos para darle a los padres y a los chicos apoyo para reducir estos peligros. Ser padre es una de las cosas más difíciles del mundo. La tecnología nos da formas nuevas de comunicarnos con los chicos, conectarnos con sus vidas, pero también eso es lo que complica el trabajo de los padres. Y quiero que nuestros servicios sean positivos para todos los usuarios. Nosotros estamos del lado de los padres que están trabajando para levantar a sus hijos. En los últimos 8 años hemos establecido más de 30 herramientas, recursos y características donde los padres pueden limitar el uso de las aplicaciones por parte de sus hijos y pueden reportar casos de hostigamiento. Tenemos advertencias cuando se están sobreutilizando el servicio. Tenemos restricciones especiales en las cuentas de menores en Instagram. Las cuentas de los menores de 16 años tienen restricciones y no pueden recibir mensajes de personas que no estén en su red de contactos. Con tantos aspectos de nuestra vida en redes sociales, vinculados a redes sociales, tenemos que hablar de la salud mental y el bienestar de los niños. Eso es lo que tomo muy en serio. La salud mental es un asunto complejo y el trabajo científico que se ha hecho hasta la fecha no ha demostrado que el uso de redes sociales tenga algo que ver con problemas mentales de los jóvenes. Un reporte de la Academia Nacional de Ciencias evaluó más de 300 estudios y determinó que la investigación no apoyaba la conclusión de que las redes sociales crearan cambios en la salud mental de los adolescentes. Fin de la cita. También se sugiere que las redes sociales pueden tener beneficios y efectos positivos cuando los chicos se expresan y se conectan con otros. Pero vamos a seguir estudiando estos reportes. La seguridad de los jóvenes en línea ha sido un reto desde que nació la Internet. Y a medida que han evolucionado los criminales en sus tácticas, también deben mejorar nuestras defensas. Estamos trabajando con las autoridades para encontrar a malos actores y presentarlos a la justicia, pero la realidad es que no importa cuánto estemos invirtiendo o cuán efectivas sean nuestras herramientas, siempre hay más mejora que hacer y más que aprender. Pero estamos listos para trabajar con esta comisión, con la industria y con los padres para que Internet sea más seguro para todos. Me complace el trabajo que hace nuestro equipo para mejorar la seguridad de los menores en línea y en Internet. Tenemos más de 40,000 personas trabajando en seguridad y hemos invertido más de $20,000 millones desde 2016, incluyendo $5,000 millones solo en el último año. Tenemos múltiples equipos dedicados a la seguridad de los menores y estamos a la vanguardia de la industria en muchas de estas áreas que vamos a discutir hoy. Hemos desarrollado tecnologías para enfrentar los mayores riesgos en línea para que nuestra industria mejore, como el programa Lantern, que les ayuda a las empresas a compartir información sobre personas que quebrantan las reglas, y hemos eliminado plataformas donde se diseminaban imágenes inapropiadas de menores. Estamos utilizando tecnologías sofisticadas para prevenir los casos de abuso y como resultado hemos encontrado más contenido apropiado que nadie más en la industria. De acuerdo con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, lo decían esta semana, no hay ningún aspecto de la red donde se desarrollen estas actividades. Ojalá tengamos una conversación sustancial que busca mejoras en la industria, incluyendo legislación que le dé a los padres lo que quieren, un sistema claro de verificación de edad y control sobre las aplicaciones que usan sus hijos. 3 de cada 4 padres quieren verificación de edad y 4 de cada 5 quieren la aprobación de los padres cada vez que los menores descargan alguna aplicación. Nosotros apoyamos esto. Los padres deben tener la última palabra sobre qué es apropiado para sus hijos y no tendrían por qué estar cargando su identificación cada vez. Para eso existen estos patrones. También tenemos estándares para limitar la publicidad para menores. A fin de cuentas, queremos que todos los que usan nuestros servicios tengan experiencias seguras y positivas. Y antes de concluir, quisiera reconocer a la familia que están aquí hoy, que han perdido a seres queridos o han pasado por situaciones terribles. Ninguna familia tendría que pasar por eso. Esto es importante para todos los padres en todas las plataformas. Yo estoy comprometido a seguir trabajando en estas áreas y espero que podamos progresar en el día de hoy. Gracias.
Señor Spiegel. Chairman Durbin, Ranking Member Graham, Presidente and members of the Durbin, committee. senador Graham, miembros de la Thank you for comisión, convening this hearing and for moving gracias forward por important convocar a esta legislation to audiencia protect y children por online. promover legislación importante I'm para Evan proteger Spiegel, a nuestros the niños en línea. co-founder and Soy CEO Evan of Spiegel, Snap. cofundador y We presidente de created Snap. Snapchat, an online Nosotros service that creamos is used by more than Snapchat, 800 million people un servicio worldwide usado por to más de communicate 800 with their millones de friends personas and en el family. mundo I know that many of you have been para working to comunicarse con protect amigos y children familiares. online since before Snapchat was Sé que created. muchos de ustedes han And we are estado grateful for trabajando your en esta long-term materia desde dedication to antes this que naciera cause Snapchat and your willingness y to les work together agradezco to su help keep our trabajo en communities esta safe. área y su I want to trabajo para acknowledge the mantener survivors of seguras online en nuestras harms and the comunidades. families who are here Quiero today asegurarle a who los have suffered the sobrevivientes y loss of a loved familias one. que han Words perdido cannot seres begin to queridos aquí, express the profound que las sorrow I palabras feel no that a bastan para service we expresar designed to bring el people pesar que happiness siento and de que el joy servicio que has been desarrollamos abused to cause harm. para darle alegría I a la want to be gente clear that sea we utilizado understand para our causar daño. responsibility to keep Debo our dejar en communities claro que safe. entendemos nuestra responsabilidad de velar por I la also seguridad want de to nuestra recognize the comunidad. many families who have También worked to debo raise reconocer a las awareness muchas on these familias que han issues, trabajado pushed para for crear change, conciencia sobre and estos collaborated temas, with que han lawmakers on insistido en important el cambio y han legislation like the colaborado Cooper con las Davis Act, autoridades y los which can help save legisladores lives. en cosas como la I ley started Cooper building Davis para Snapchat with my salvar vidas. co-founder Bobby Murphy when I Yo was 20 comencé a years old. desarrollar Snapchat We cuando designed tenía 20 Snapchat to años. solve some of the problems that we Desarrollamos Snapchat experienced para online resolver when algunos we were problemas que teenagers. experimentábamos en línea We didn't siendo have an adolescentes. alternative to social media. No That meant teníamos una pictures shared online alternativa a were las redes permanent, sociales. public, and Las subject to imágenes que se popularity metrics. difundían It eran didn't feel very good. permanentes y no We estaban built Snapchat differently because sometidas we a wanted nivel a de new way to popularidad. communicate with our friends that was Queríamos una fast, nueva forma de fun, comunicarnos con and amigos, private. que era rápida, A divertida picture y is worth a privada. thousand words, so people Una communicate with imagen images vale and 1000 videos on palabras, así que Snapchat. la gente We don't se have podía public likes comunicar or a través de comments when Snapchat. you share your story No with tenemos friends. comentarios públicos en Snapchat las is historias private que by se default, comparten con meaning that amigos. people need to opt in to Snapchat add es friends privado. and choose who can La contact gente them. tiene que actualmente When we built aceptar Snapchat, we chose to amigos. have the images and Cuando videos sent through our desarrollamos service Snapchat, delete by default. queríamos que las imágenes Unlike prior fueran, por generations who've definición, enjoyed, a través unlike de prior nuestros generations who've servidores. enjoyed the privacy afforded by phone calls, which aren't recorded. Generaciones Our previas generation tenían has la benefited privacidad from de the llamadas ability to share telefónicas, moments through pero Snapchat nuestra that may generación not ha be podido picture compartir perfect, but momentos en instead Snapchat convey que puede que no emotion sean without perfectos, permanence. pero reflejan Even though emociones Snapchat sin messages ser are deleted by permanentes. default, we let Estos everyone know mensajes se that borran images and videos can automáticamente, be saved pero by the queremos que recipient. sepan que estas When imágenes we take pueden ser action on guardadas illegal or porque las potentially reciben. harmful content, we Cuando also actuamos retain the sobre evidence contenido for an extended peligroso, period, también which allows us to guardamos support la law evidencia enforcement por and un hold cierto criminals periodo accountable. para facilitar a las To help prevent the autoridades ir spread a of pos de los harmful content on criminales. Snapchat, we Para approve evitar la the diseminación content de that is contenido recommended on our pernicioso en service Snapchat, using a combination of automated tenemos processes and human review. procesos automáticos y We revisión apply our humana content del rules contenido. consistently and fairly Aplicamos across nuestras all reglas de manera accounts. We consistente run y samples of justa our enforcement en todas actions through nuestras quality cuentas. assurance to verify that we're Tenemos getting it right. acciones que hemos We also iniciado proactively para scan for hacerlo known bien child y de sexual abuse manera activa. material, drug-related Buscamos content, material de and abuso other types of sexual, harmful contenido content. relacionado con Remove that drogas content, y otro contenido deactivate and device pernicioso. block Lo offending eliminamos, accounts, preserve the desactivamos evidence las for law cuentas que han enforcement, cometido la and falta, report certain guardamos la content evidencia to the para las relevant autoridades authorities for y further action. reportamos cierto contenido a las Last year, we made autoridades para otras 690,000 reports medidas. to the National El Center año for pasado Missing and hubo Exploited Children, más de leading to more than 600.000 arrests. reportes We y also esto llevó más de removed 1000 2.2 arrestos. million pieces of drug-related También content and eliminamos blocked contenido relacionado con 705,000 drogas y associated bloqueamos accounts. 705.000 Even with our strict cuentas privacy asociadas. settings, content moderation Con efforts, todo y estos proactive controles, detection, and law las medidas enforcement collaboration, proactivas y la bad colaboración things con can las still happen when autoridades, people use online todavía ocurren services. cosas malas cuando la gente usa That's why servicios we en believe línea. that people under the Por age of eso es que 13 are pensamos not que ready la to gente communicate de on menos de 13 Snapchat. años no está We lista strongly para encourage comunicarse en parents to use Snapchat. the device-level parental Alentamos a los controls on padres a iPhone and utilizar Android. los We use controles them in our own en los household, and my wife iPhones, en approves los every app Android. that our 13-year-old downloads. Nosotros, mi esposa y yo, For parents who aprobamos want more todas las visibility and aplicaciones que control, usan we built nuestros Family hijos. Center in Para los Snapchat, where you padres can que view who quieran your más teen is control, talking to, review privacy los padres settings, pueden ver and con set quién hablan content sus limits. hijos, revisar las We have normas de worked for years privacidad. with members of the Committee on Legislation Hemos that protects trabajado online
durante años con miembros de la Comisión en legislación para proteger a los menores. Quiero alentar a que haya mayor apoyo de la industria de legislación para proteger a los menores en línea. Ninguna ley es perfecta, pero tener algunas normas es mejor que no tener ninguna. Mucho del trabajo que hacemos para proteger a los usuarios de nuestros servicios no serían posibles sin el apoyo de nuestros aliados en la industria, en el gobierno, entidades sin fines de lucro, ONGs y especialmente de las autoridades policiales y socorristas que se han dedicado a la seguridad de las personas. Agradezco los extraordinarios esfuerzos en nuestro país y en el mundo para evitar que los criminales usen servicios en línea para cometer sus crímenes. Yo tengo un enorme sentido de agradecimiento por las oportunidades que este país nos ha dado a mí y a mi familia. Siento la obligación de devolver eso. Y esto es algo sumamente importante en nuestro proceso democrático. Miembros de la Comisión, les aseguro que seremos parte de la solución para la seguridad en línea.
seremos honestos en nuestras faltas y vamos a trabajar para corregirlas. Gracias y estoy ansioso por sus preguntas. Gracias, señor Spiegel. Señor Chu. Chair Durbin, Ranking Member Graham, Senador Durbin, Senador Graham, miembro de la comisión. Agradezco la oportunidad de comparecer hoy ante ustedes. Soy Shou Chu y soy el presidente de TikTok, una comunidad en línea de más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, incluyendo más de 170 millones de estadounidenses que usan nuestra aplicación todos los meses para crear, compartir y descubrir contenido. Aunque la edad promedio del usuario de TikTok en Estados Unidos está por encima de 30 años, reconocemos que se requieren salvaguardas para proteger a los menores, especialmente para prevenir actos en contra de los menores. Como padre de niños pequeños, sé que estamos hablando de cuestiones terribles, una pesadilla para todos los padres. Yo estoy orgulloso de nuestros esfuerzos para enfrentar estas amenazas para los jóvenes en línea, del compromiso para protegerlos, las políticas de nuestra industria, el uso de tecnologías innovadoras y las inversiones que se están haciendo en seguridad para lograr esta meta. TikTok hace que se cumpla su política de usuarios no menores de 13 años y tenemos políticas sumamente restrictivas. Nosotros tomamos decisiones muy cuidadosas para que nuestra aplicación no esté al acceso de quienes quieren hacerle daño a menores. Déjenme darles algunos ejemplos de estas políticas únicas de TikTok. No son algo de la semana pasada. Primero que nada, el sistema de mensajes no está a disposición de usuarios de menos de 16 años. Segundo, las cuentas de personas de menos de 16 años automáticamente se consideran privadas, igual que su contenido. Más aún, el contenido no puede ser descargado y no será recomendado para personas que no conocen. Tercero, las personas de menos de 18 años tienen un límite de tiempo de pantalla de 16 minutos. Y cuarto, solamente los mayores de 18 años pueden usar la transmisión en vivo. Me complace decir que TikTok fue de las primeras empresas que aprobó el que los padres supervisaran a sus chicos en línea a través de nuestras herramientas a tal efecto. Esto incluye limitar el tiempo de uso, filtros de contenido y otros. Nosotros tomamos estas decisiones después de consultar con médicos y especialistas en seguridad que comprenden las etapas del desarrollo de los adolescentes para tener las salvaguardas apropiadas, minimizando los riesgos. La seguridad es una prioridad fundamental de TikTok bajo mi liderazgo. En este momento tenemos más de 40,000 profesionales de seguridad trabajando para proteger a nuestra comunidad y esperamos invertir más de $2,000 millones en esfuerzos de seguridad solamente este año. Pero lo más significativo de esto, en las operaciones en Estados Unidos, nuestras robustas normas prohíben contenido o comportamiento que ponga en peligro de explotación o daño a los menores. Y nosotros aplicamos firmemente estas tecnologías. Nuestra tecnología modera todo el contenido que se carga en el sistema para identificar material que pudiera quebrantar nuestras reglas. Se elimina automáticamente contenido, se remite a nuestros profesionales para revisión. También moderamos los mensajes directos para detectar violaciones y utilizamos herramientas como la identificación fotográfica para combatir la explotación de menores, para que este contenido inapropiado no sea cargado en nuestra plataforma. Seguimos trabajando con padres, educadores y adolescentes. De hecho, hace unos días estuve con un grupo y usamos sus comentarios para incrementar las salvaguardas en nuestra plataforma y estamos trabajando con la coalición tecnológica. Las medidas que tomamos para proteger a los adolescentes son un aspecto crucial de un trabajo de larga data. A medida que continuamos con nuestros esfuerzos voluntarios y sin precedentes de desarrollar un ambiente seguro para los usuarios, asegurando que nuestra plataforma está libre de manipulación externa
estableciendo salvaguardas en recomendaciones de contenido y con herramientas de moderación. La seguridad de los adolescentes en línea requiere un esfuerzo cooperativo y una acción colectiva. Compartimos la preocupación de la Comisión y el compromiso de proteger a los menores en línea y recibimos con beneplácito la oportunidad de trabajar con ustedes en proyectos de ley con esta finalidad. Nuestro compromiso es firme porque aquí no hay una línea final a la hora de proteger a los menores. Gracias por su tiempo y su consideración y con gusto responderé a sus preguntas. Gracias, señor Yu. Señora Yacarino, senador Durbin, senador Graham y distinguidos miembros de la comisión. Gracias por la oportunidad de hablar del trabajo de X. How is that? Okay, maybe I adjust my chair. Apologies. Le pido disculpas, déjeme ajustar mi silla. Voy a comenzar de nuevo. Senador Durbin, senador Graham y distinguidos miembros de la comisión. Gracias por la oportunidad de hablar del trabajo de X para proteger la seguridad de los menores en línea. Esta audiencia de hoy es identificada como una crisis que demanda acción inmediata. Como madre, esto es algo personal y yo comparto este sentido de urgencia. X es una compañía enteramente nueva, una plataforma indispensable para el mundo y para la democracia. Tienen ustedes mi compromiso personal que X va a ser una parte activa de la solución. Cuando yo entré a X en junio de 2023, venía con un historial de trabajar conjuntamente con gobiernos, activistas y ONGs para aprovechar el poder de los medios para proteger a la gente. Antes de unirme a la empresa, me impactó lo que estaba haciendo esta compañía para proteger a los niños. X no es la plataforma preferencial de menores y adolescentes. No tenemos una línea de negocios dedicada a los niños. Los menores de 13 años no pueden abrir una cuenta. Menos del 1% de los usuarios de X en Estados Unidos están entre 13 y 17 años. Y esos usuarios automáticamente están catalogados en una categoría privada y no pueden aceptar mensajes de nadie que ellos no aprueben. En los últimos 14 meses, X ha hecho cambios sustanciales para proteger a los menores. Nuestra política es clara. X tiene cero tolerancia para cualquier material que presente o promueva explotación sexual de menores. Mi testimonio escrito detalla las extensas políticas de X sobre contenido y acciones que están prohibidas, y esto incluye la extorsión y se identifica a las víctimas de estos delitos. También estamos reforzando nuestras medidas de control con más herramientas y tecnologías para evitar que estos malos actores distribuyan, busquen o interactúen con contenido inapropiado. Si este contenido entra en X, lo eliminamos. Y ahora también eliminamos cualquier cuenta que difunda este contenido, ya sea real o generado por computadoras. El año pasado, X suspendió 12.400.000 cuentas por violar nuestras políticas. Esto es un incremento de 2.300.000 cuentas eliminadas por Twitter en 2022. En 2023, 850.000 reportes fueron enviados a NetMec, incluyendo nuestro primer reporte automatizado, 8 veces más de lo que reportó Twitter en 2022. Hemos cambiado nuestras prioridades, hemos reestructurado nuestras medidas de control para hacerlas fuertes y ágiles. Estamos desarrollando un centro de excelencia en Austin, Texas,
para tener más agentes trabajando allí para acelerar nuestro impacto. Estamos trabajando con el Project Lantern para más avances en la industria. También hemos abierto nuestros algoritmos para que haya mayor transparencia. Queremos que nuestro país esté a la vanguardia de esta solución. Felicita al Senado por aprobar la ley Report y aprobamos la ley Shield. Ya es hora que tengamos un estándar federal para criminalizar la diseminación de material no consentido e íntimo en línea. Estamos incrementando los estándares en todo el ecosistema de Internet, especialmente para las empresas tecnológicas que no están presentes hoy aquí y que no han estado a la par. X apoya la ley de prevención de abuso infantil. La protección de los menores en línea tiene que seguir adelante y apoyaremos la legislación que conduzca a este resultado y garantice la protección de la libertad de expresión. Hay otras dos áreas que requieren la atención de todos. Primero, como la hija de un oficial de policía, las autoridades policiales deben tener los recursos cruciales para que las personas que cometen estos actos inapropiados puedan llevarse a la justicia. Segundo, con la inteligencia artificial, las tácticas serán más sofisticadas y van a evolucionar. Y la colaboración de la industria es imperativa aquí. X considera que la libertad de expresión y la seguridad de las plataformas pueden y deben coexistir. Estamos de acuerdo en que este es el momento de actuar con urgencia. Gracias. Y estoy ansiosa por responder a sus preguntas. Gracias, señora Yacarino. Pasamos ahora a las preguntas. 7 minutos para cada miembro. Quisiera destacar que su testimonio se reunió de Yacarino. Creo que ustedes son la primera empresa que públicamente ha prestado su apoyo a este proyecto de ley. Es un honor para nosotros. Y eso es progreso. Vamos a pasar a preguntas, pero lo fundamental, entremos en materia. Me voy a concentrar en mi proyecto de ley. Lo que dice es que si de manera intencional o a sabiendas se almacena o se distribuye material de abuso sexual de menores o se facilita su diseminación. Segundo, la promoción intencional de material de explotación de menores o la violación de las leyes a este respecto. ¿Hay alguien aquí que piensa que no debería haber responsabilidad por este tipo de conducta, señor Citron? Good morning, Chair. Buenos días, señor presidente. Nosotros pensamos que este contenido es detestable. Y hay muchos elementos de la ley que creo son alentadores y apoyamos el que haya más recursos en este sentido y que se puedan modernizar estos sistemas y haya más recursos para la prevención. Y estoy más que dispuesto a conversar con usted y este equipo para afinar los detalles de la legislación. Espero que sea así, porque si ustedes de manera intencional o a sabiendas almacenan o diseminan este material, deberían ser responsables. Es un contenido detestable. Ciertamente, por eso necesitamos su apoyo para este proyecto de ley. Señor Spiegel, yo he escuchado su testimonio aquí atentamente. No es un secreto que Snapchat se utiliza para enviar contenido sexualmente explícito. En 2013, al comienzo de su empresa, usted lo admitió en una entrevista, ¿lo recuerda?
No recuerdo las entrevistas específicas, senador. Usted dijo que al comienzo decían a la gente, mira, debería probar esta solicitud. Puedes enviar fotos que se desaparecen. Y le decía, para sexting. ¿Recuerda esa entrevista? Senador, cuando creamos esta aplicación se llamaba peekaboo. Y la idea era tener estas imágenes efímeras. Lo que nos decían los usuarios es que las estaban usando para comunicarse. Por eso cambiamos a Snapchat y le permiten a la gente comunicarse de manera visual. Esto llegó a ser la herramienta preferencial de los pederastas. Una menor habló de este peligro. En 2 años y medio le estuvieron enviando imágenes sexualmente explícitas y videos a través de Snapchat. El hombre dijo que solamente usaba Snapchat con esta chica y no usaba otra plataforma porque sabía que las conversaciones desaparecerían. Usted o alguien más no se dieron cuenta que esta era una plataforma preferencial para depredadores sexuales. Senador, ese comportamiento es detestable. Nosotros tenemos herramientas de reporte para que las personas que se sienten hostigadas o reciben contenido apropiado lo puedan reportar. Y típicamente respondemos a estos reportes en cuestión de 15 minutos para poder ayudar. Cuando la víctima trató de demandar a Snapchat, su caso fue desestimado bajo la ley de decencia de las comunicaciones. ¿Tienen ustedes dudas que tendría que haber responsabilidad y si lo hubiera, la compañía habría tenido mejores salvaguardas? Senador, trabajamos para detectar este tipo de comportamiento y hacemos más difícil que los depredadores vayan en pos de víctimas. No hay listas públicas de amigos. Cuando recomendamos amigos para adolescentes, nos aseguramos que tienen múltiples amigos en común antes de ofrecer la recomendación. Pensamos que esto es importante para evitar el uso de nuestra plataforma por depredadores. Señor Citron, de acuerdo con su portal, ustedes tienen estas medidas en servidores que tienen más de 200 miembros. Los más pequeños dependen de moderadores de la comunidad para este control. ¿Cómo puede usted hacer esto cuando confían en que los individuos se autorreporten en estos casos de extorsión sexual? Nuestra meta es sacar este contenido de la plataforma y evitar que sea distribuido, en este caso, de actividades terribles. Nosotros tenemos una amplia gama de técnicas en diferentes niveles de Discord. Mencioné que recientemente lanzamos una iniciativa de seguridad de adolescentes. Es automática para los menores de edad y es una especie de amigo que advierte de situaciones inapropiadas para que se nos reporten. Señor Citron, si eso funcionara, no estaríamos hoy aquí. Senador, este es un reto continuo para todos nosotros, por eso estamos hoy aquí. Pero el 15% de nuestra compañía está abocado al tema de la seguridad. Tenemos más gente trabajando en seguridad que en mercadeo. Esto es algo que tomamos muy en serio, pero sabemos que es un reto continuo y estoy ansioso por seguir trabajando con usted y con nuestros colegas para mejorar nuestro enfoque. Espero que así sea. Señor Chu, su servicio es uno de los más populares entre menores. ¿Puede hablarnos de lo que están haciendo ustedes cuando han detectado, si detectan evidencia de explotación de menores en su servicio? Nosotros tenemos un fuerte compromiso en este sentido, como dije al comienzo. Vamos a invertir más de $1,000 millones este año en seguridad y tenemos 40,000 profesionales de seguridad trabajando en esta materia. Tenemos un equipo especializado para ayudarnos a identificar temas terribles como el material que usted ha mencionado. Si identificamos material indeseable en nuestra plataforma, lo retiramos y lo reportamos a las autoridades. ¿Por qué TikTok permite la explotación de menores
en actos sexuales comercializados. Senador, con todo respeto, estoy en desacuerdo. Nuestro producto de diseminación en línea no está disponible para menores de edad y tomamos medidas para identificar a quienes violen estas normas y los retiramos del servicio. Quisiera darle la palabra ahora al senador Graham. Señor Citron, usted dice que tenemos que comenzar esta discusión. Seamos honestos. Esta es una conversación de larga data. Lo que necesitamos no es seguir conversando, sino resultados, ¿no le parece? Senador, estoy de acuerdo en que este es un tema en el que nos hemos concentrado desde que establecimos la compañía. ¿Está familiarizado con la ley EE.UU? Un poco. ¿Puede hablarnos de eso? ¿Sí o no? No podemos hacerlo en este momento. Esto es sumamente importante. Y en cuanto a la ley CSAM o la ley SHIELD, ¿usted lo apoya sí o no? Pensamos que esta línea de reportes cibernéticas le diría que no. ¿Apoyan ustedes la ley de protección infantil? Senador Graham, estamos ansiosos por conversar con usted y su equipo. Espero que así sea y que aprobemos legislación que resuelva este problema. ¿Está usted de acuerdo en que se elimine la protección para las empresas de redes sociales? Pienso que la sección 230 tiene que ser actualizada, es una ley antigua. ¿Apoyaría usted su derogación para proteger a las personas? La sección 230 tiene muchos problemas, pero también ha permitido innovación en Internet. Muchas gracias. Bueno, si van a esperar que esta gente nos dé la solución, vamos a morirnos esperando. Señor Zuckerberg. Estoy tratando de ser respetuoso aquí. El representante de Carolina del Sur, el señor Goffes, su hijo, se vio atrapado en un caso de extorsión sexual desde Nigeria a través de Instagram. Le extrajeron dinero y terminó suicidándose. ¿Qué le diría a usted? Eso es terrible. Nadie tiene que pasar por algo así. ¿Piensan que él debería poder verlo usted? Creo que ellos no pueden demandar. Creo que deberían poder hacerlo y deberían hacerlo. Lo fundamental es que ya hemos terminado de hablar. Hemos aprobado 5 proyectos de ley que cada uno a su manera. Vean, ¿quién hizo esto? Graham, Blumenthal, Durbin Hawley, Klobuchar Cornyn, Klobuchar, Blackburn y Asaf. Hemos encontrado causa común aquí y esto es sorprendente. Y hemos tenido audiencia tras audiencia, señor presidente, y lo fundamental es que hemos llegado a la conclusión que ustedes no van a apoyar nada de esto. ¿Cómo pronuncia usted su nombre? Yacarino. ¿Apoya usted la ley EE.UU? Nosotros apoyamos firmemente la colaboración para incrementar los estándares, pero apoya este proyecto de ley. En inglés, ¿sí o no? Estamos ansiosos para apoyarlo y continuar nuestra conversación. La razón por la que esta legislación es importante es porque pueden perder la protección cuando los chicos son explotados y ustedes no usan las mejores prácticas comerciales. Esto significa que ustedes tienen que ganarse la protección. Por ahora la reciben automáticamente. Así que ya es hora, miembros de la comisión, que nos aseguramos que la gente que está levantando las pancartas pueda demandar en nombre de sus seres queridos. Nada va a cambiar hasta que se abran las puertas de los tribunales a las víctimas de redes sociales. $2,000 millones, señor Xu. ¿Qué porcentaje es eso de las ganancias del año pasado? Es una inversión significativa y creciente.
Esto representa el 4% de sus ingresos. Senador, no vamos a compartir nuestra información financiera públicamente. Cuando usted nos dice que van a invertir $2.000 millones está bien, pero ¿cuánto ganan ustedes? Nuestra meta es llamar la atención. No se trata solo de los niños. El daño está hecho. Señor Chu, ¿se da usted cuenta que su representante en Israel renunció ayer? Sí, lo sé. Y dijo que renunciaba a TikTok porque vivimos en una época en que nuestra existencia como judíos en Israel, Israel mismo está bajo ataque y en peligro. Múltiples imágenes de TikTok muestran cómo los funcionarios de seguridad estaban celebrando los actos salvajes de Hamas y otros grupos terroristas, incluyendo los judíos en Yemen. Debo dejar en claro que el contenido pro-Hamas no es permitido en nuestra plataforma. ¿Cuándo renunció? Senador, ¿saben cuándo renunció? No lo permitimos. Mi pregunta es, pienso que tenía un buen trabajo. Renunció a un buen trabajo porque su plataforma se está utilizando para ayudar a gente que quiere destruir el Estado judío. No estoy diciendo que es algo que usted quiera, o usted, señor Zuckerberg, que quieran causar daño. Lo que quiero decir es que el producto que ustedes han creado, con todos sus aspectos positivos, tiene un aspecto negativo. Señor Citron, estoy cansado de conversar. Todos conocemos la respuesta, y la respuesta es esta. Respondan por su producto. Defiendan sus prácticas en los tribunales. Abran esa puerta. Hasta que no hagan eso, nada va a cambiar. Hasta que esta gente pueda ser demandada por el daño que están causando, esto simplemente es hablar. Yo soy un republicano y creo en la libre empresa, pero también creo que todos los estadounidenses perjudicados tienen que tener a alguien a quien apelar. No hay una comisión que los pueda sancionar, no hay una sola ley porque ustedes se oponen a todo lo que estamos haciendo y no los pueden demandar. Eso se tiene que acabar. ¿Cómo esperan ustedes que el público crea que vamos a ayudar a sus familias si no tenemos algún tipo de sistema, una combinación para que haya responsabilidad? Porque con todos los beneficios, el aspecto negativo es muy peligroso. No necesitamos vivir así como estadounidenses. Gracias, Senador Graham. Senadora Klobuchar, usted ha sido una líder sobre esta materia por mucho tiempo con la ley Shield y trabajando con el senador Cornyn. Senadora Klobuchar. Muchas gracias, Presidente Durbin, senador Graham, por sus palabras. Estoy totalmente de acuerdo. Por mucho tiempo hemos visto cómo las empresas de redes sociales se han hecho de la vista gorda cuando los niños se integran a las plataformas en números sin precedentes. Han utilizado algoritmos que promueven contenido pernicioso porque este contenido es popular. Han proporcionado un canal, quizá no a sabiendas al comienzo, donde se venden drogas como el fentanilo. El director de la DEA hablaba de lo que estaban haciendo los cárteles en México y en China. Así que yo apoyo este proyecto de ley. Coincido con el senador Graham que nada va a cambiar a menos que abramos las puertas de los tribunales. Creo que ya se acabó el tiempo de la inmunidad porque el dinero habla, quizás con más fuerza que nosotros. Se ha destacado mi trabajo con el senador Cornyn. Uno se aprobó en el Senado, está pendiente en la Cámara de Representantes, pero tenemos también el proyecto de ley Shield. Y aprecio que ex apoye en nuestro proyecto de ley. Esto es contra la pornografía de venganza. Esto ha conducido a suicidios de menores debido a este tipo de contenido pornográfico en línea. Pero a los padres que se han visto afectados por esto y a las familias, esto es sobre ustedes, sus hijos, y también para que no le ocurra a otros niños. Lo sé porque he hablado con estos padres como Bridget Norring de Minnesota,
quien está allí. Bridget perdió a su hijo adolescente después que éste consumió una pastilla con fentanilo que compró en internet. Amy Neville también está aquí. También su hijo, Alexander, tenía solo 14 años cuando murió después de consumir una pastilla sin saber que era fentanilo. Hemos lanzado una campaña, una píldora mata. Estamos trabajando con las autoridades policiales, pero la forma de parar esto no es solo en las fronteras. Sabemos que 30% de la gente que está recibiendo el fentanilo lo están recibiendo fuera de la plataforma. Mientras tanto, estas plataformas generaron $11.000 millones en ganancias en 2022 de publicidad dirigida a menores y adolescentes, incluyendo $2.000 millones derivados de usuarios entre 12 años y menos. Cuando un avión de Boeing perdió una puerta en vuelo hace algunas semanas, nadie cuestionó la decisión de paralizar la flota de unos 700 aviones. ¿Por qué entonces no tenemos el mismo tipo de medidas decisivas sobre el peligro de estas plataformas cuando sabemos que hay niños que están muriendo? Tenemos proyectos de ley que se han aprobado en esta comisión tan políticamente diversa. Deberían ser sometidos a votación en el Senado. Tenemos que hacer algo sobre la responsabilidad y debemos enfrentar otros temas en los que hemos trabajado cuando se trata de estos cargos contra las ventas de aplicaciones y la conducta de monopolio en este sentido. Pero me voy a enfocar en esto hoy. La realidad, 1/3 de los casos de fentanilo investigados en un periodo de 5 meses tenían nexos directos con redes sociales. Esto lo dice la DEA. Entre 2012 y 2022, las líneas de pistas cibernéticas han reportado un incremento en la explotación sexual de menores de 415.000 casos a más de 32 millones. Y como he indicado, por lo menos 20 víctimas se han suicidado en casos de extorsión sexual. Así que voy a comenzar con usted, señor Citron. Mi proyecto de ley incluye un elemento que establece responsabilidad frente a estos casos de los depredadores. Los chicos reciben una imagen, piensan que tienen una novia o un novio y sus vidas son arruinadas, terminan suicidándose. ¿Por qué no apoya usted este proyecto de ley? Senadora, pensamos que es muy importante que los menores tengan una experiencia segura en nuestras plataformas. Y pensamos que esta investigación, así que usted lo apoya. Quisiéramos tener una conversación sobre esto. Nosotros apreciamos que haya estas regulaciones. Esto es muy importante para nuestro país. Gracias. Estoy muy interesado en esto, pero se ha hablado mucho en estas audiencias y realmente quiero lograr resultados. Estoy cansado de esto. Han sido 28 años desde que entró en acción el Internet, porque siempre tenemos estas conversaciones ambivalentes. Esto no se ha aprobado por el poder de sus compañías. Vamos a estar claros en eso. Lo que ustedes dicen cuenta, sus palabras cuentan. Señor Chu, el senador Durbin fue copatrocinante de la ley CSAM. Entre otras cosas, esto empodera a las víctimas, facilitándoles el pedirle a las compañías que eliminen material inapropiado de sus plataformas. ¿Por qué no apoya usted este proyecto de ley? Senadora, lo apoyamos en gran medida. Hay algunos problemas sobre la aplicabilidad que tienen empresas como la nuestra y otras. Por supuesto que cumpliremos con la ley si la legislación es promulgada. Señor Spiegel, hemos hablado antes y agradezco el apoyo de su compañía, la ley Cooper Davis. Es una propuesta de los senadores Heaney y Marshall que permite hacer más en materia del fentanilo. Usted sabe dónde está el problema. El caso de Gavin Norrin, este menor, mencioné a su madre,
Él sufría de migrañas, así que trató de comprar Percocet. Lo que hizo fue que compró una droga contaminada con fentanilo. Como nos va a decir su madre, todas sus esperanzas de padres y madres se borraron en un instante y ninguna madre tiene por qué pasar por el entierro de un hijo. Explíquenos por qué usted apoyó la ley Cooper-Davis. Gracias, senadora. Apoyamos esta legislación y pensamos que ayudará a ir en pos de los cárteles y permitirá salvar vidas. ¿Hay otros que apoyen este proyecto de ley? El señor Zuckerberg, en 2021, el Wall Street Journal reportaba sobre documentos internos de Meta, diciendo por qué nos interesan los adolescentes. Y decía allí, citando correspondencia interna de Meta, son una audiencia invalorable, no aprovechada. También en la Comisión de Comercio hacíamos preguntas sobre esto. ¿Por qué los menores de 10 a 12 años son tan importantes para Meta? Y él dijo, nosotros no tratamos activamente de reclutar a esta gente. Bueno, cuando fiscales de 42 estados, demócratas y republicanos, presentaron este caso, decían que esto era una imprecisión. En 2021 ella recibió un correo electrónico del director de investigación de Instagram diciendo que Instagram estaba invirtiendo, experimentando en llegar a jóvenes de 10 a 12 años. En un mensaje de 2021 decían que estaban trabajando para ir en pos de la generación alfa antes que llegaran a la adolescencia. En 2018, un correo electrónico de Meta decía que a usted le informaron que los niños de menos de 18 años eran cruciales para incrementar la tasa de adquisición cuando los usuarios llegaran a los 13 años. Explíquenos qué fue lo que escuchamos en la Comisión de Comercio. Y quisiera preguntarle una vez más, igual que a los demás testigos, ¿por qué su compañía no apoya este proyecto de ley o la ley SHIELD? Senadora, con gusto me referiría a ambos casos. Nosotros tenemos conversaciones internas sobre si debemos desarrollar una versión infantil de Instagram. Recuerdo eso. No hemos hecho eso y no tenemos planes para hacerlo. No puedo hablar directamente de los correos electrónicos que usted menciona, pero me parece que fueron más deliberaciones sobre proyectos importantes, pero esto no se llevó a cabo. En general, mi posición sobre esto, estoy de acuerdo con la meta de estos proyectos de ley. Hay muchos aspectos con los que estoy de acuerdo. Hay cosas específicas que haría de manera diferente. Nosotros tenemos propuestas legislativas en lo que pensamos que sería más efectivo para proteger a Internet y a las empresas, dándole a los padres control sobre esta experiencia. Así que con gusto podemos hablar de esto. Nuevamente, creo que los padres le dirán que esto no ha dado resultado. Le dan a los padres un control que no pueden utilizar, es muy difícil. Y es por eso que estamos buscando otras soluciones que pueden ser de más utilidad para las autoridades. Incluyendo esta idea de que haya responsabilidad, porque creo que con todos los recursos que ustedes tienen, quizá pueden hacer más de lo que están haciendo. Si no, estos padres no estarían allí sentados detrás de ustedes. Gracias, senadora Klobuchar. No creo que los padres tengan que demostrar que son los padres cada vez que sus hijos quieren usar una aplicación. Creo que lo más fácil sería controlarlo en las ventas de aplicaciones. Apple y Google, o por lo menos Apple, ya requieren el consentimiento de los padres cuando se hacen pagos. Así que debería ser fácil aprobar una ley que le dé control a los padres cada vez que un menor descarga una aplicación.
Y las investigaciones que hemos hecho indican que la mayoría de los padres quieren esto. Y esto se aplica a otras ideas que pueden tener. Para estar claros, una madre me decía, de todas estas cosas que ella puede hacer, pero no entendía, es como tener un grifo que se revienta y uno está tratando de limpiarlo con un estropajo. Tenemos que hacer esto más fácil para que los padres puedan proteger a sus hijos, y no creo que este es el mecanismo. Creo que la respuesta es de lo que está hablando el senador Graham, abriendo las puertas de los tribunales para que recaigan ustedes la responsabilidad de proteger a los padres y a los menores, y para aprobar algunas de estas leyes que faciliten el trabajo de las autoridades. Gracias, senadora Klobuchar. Vamos a tratar de limitarnos a la medida de los 7 minutos. Trataré de darle tiempo adicional al otro partido. Senador Cornyn, no hay duda que sus plataformas son muy populares, pero tenemos una sociedad abierta en Estados Unidos. Tenemos intercambio libre de información. Hay gobiernos autoritarios y hay criminales que utilizan sus plataformas para vender drogas, para sexo, para extorsión y cosas similares. Señor Chu, creo que su compañía es única entre las aquí representadas porque pertenece a ByteDance, una compañía china, y sé que ustedes han tomado algunas medidas para resguardar los datos que recopilan en Estados Unidos, pero de acuerdo con las leyes chinas de inteligencia, toda la información adquirida por empresas de China tienen que ser compartida con los servicios chinos de inteligencia. ByteDance, inicialmente TikTok nació en 2016. Estos esfuerzos que ustedes han hecho con Oracle bajo el llamado proyecto Texas para proteger la información de Estados Unidos fue en 2021. Y se completó en 2023. ¿Qué pasa con la información que recogió TikTok antes de esa fecha? Gracias, senador. De usuarios estadounidenses. Comprendo. TikTok pertenece a ByteDance, que tiene inversionistas en todo el mundo. La directiva incluye 3 estadounidenses. Tienen razón, es decir, que en los últimos 3 años hemos invertido miles de millones de dólares en el proyecto Texas, un programa sin precedentes en la industria para proteger la información de Estados Unidos. Pero hablo de la información que recopilaron antes de esa fecha. Sí, senador. Nosotros comenzamos un plan de eliminación de esos datos. La primera fase ya se completó a través de Oracle. Estamos entrando a la fase 2, donde no solamente la vamos a borrar, sino que estamos contratando una verificación externa y estamos trabajando con los empleados para que eliminen esta información. La información recogida por TikTok antes del proyecto Texas se compartió con el gobierno chino de acuerdo con las leyes de inteligencia de ese país. Senador, el gobierno chino no nos ha pedido ninguna información ni la hemos proporcionado. Su compañía es única entre las aquí representadas porque ustedes están bajo revisión de la Comisión de Inversiones Foráneas en Estados Unidos, ¿correcto? Sí, hay conversaciones y mucho del trabajo en el proyecto Texas se basa en las conversaciones que hemos tenido con múltiples entidades bajo este marco. Esto se hace específicamente para revisar inversiones foráneas en Estados Unidos por riesgos de seguridad nacional, ¿correcto? Sí, creo que sí. Y su compañía está bajo revisión en este momento por esta Comisión Interagencias en el Departamento del Tesoro por potenciales riesgos a la seguridad nacional. Senador, esta revisión se basa en una adquisición hecha hace varios años. ¿Es esta una conversación informal o están dando la información al Departamento del Tesoro sobre
cómo opera su plataforma para la evaluación. Senador, han pasado muchos años, dos gobiernos y muchas de estas conversaciones hemos tenido conversaciones sustanciales sobre muchos detalles. 63% de los adolescentes usan TikTok. ¿Le suena correcto? Senador, no lo puedo corroborar. Sabemos que somos populares en múltiples grupos. La edad promedio de nuestros usuarios en Estados Unidos está por encima de 30 años, pero sabemos de nuestra popularidad. Y usted vive con su familia en Singapur. Estoy radicado en Singapur y trabajo en Estados Unidos también. ¿Sus hijos tienen acceso a TikTok en Singapur? Senador, si ellos vivieran en Estados Unidos, les daría acceso a la experiencia bajo 13 años. Mis hijos tienen menos de 13 años. Mi pregunta es, ¿tienen acceso a TikTok en Singapur o esto está restringido? No tenemos una experiencia para menores en Singapur, lo tenemos en Estados Unidos. Fuimos catalogados de esta manera y por eso creamos la experiencia para menores de 13 años. Un artículo del Wall Street Journal contradice lo que su empresa ha dicho públicamente. De acuerdo con el periódico, los empleados del proyecto Texas dicen que la data de sus usuarios, incluyendo correos electrónicos, fechas de nacimiento y direcciones electrónicas, siguen compartiéndose con personal de ByteDance, que pertenece a una empresa china. ¿Está en desacuerdo? Sí, senador, hay muchas imprecisiones en este artículo. Debemos recordar que este es un proyecto voluntario en el que estamos invirtiendo miles de millones de dólares. Esto involucra a miles de empleados y es difícil porque es algo sin precedentes. ¿Por qué es tan importante que esta información esté almacenada en Estados Unidos? Este es un proyecto que desarrollamos a raíz de las preocupaciones de unos miembros de esta comisión, y es porque les preocupaba que la información almacenada en China podía estar al alcance del Partido Comunista de China, de acuerdo con las leyes nacionales de inteligencia, ¿correcto? Senador, no somos la única empresa que tiene empleados chinos. No somos la única empresa, pero para enfrentar algunas de estas preocupaciones hemos establecido una nueva estructura y tenemos un equipo especializado aquí protegiendo esta información del resto de la organización, y estamos trabajando con otras aplicaciones para establecer sistemas de verificación. Esto es algo sin precedentes y creo que somos únicos tomando medidas para proteger la data en Estados Unidos. Pero, ¿refuta usted esta historia del Wall Street Journal o van a hacer algún tipo de investigación para determinar si estas alegaciones tienen trasfondo o lo van a desestimar? No lo vamos a desestimar. Tenemos inspecciones de seguridad que hace nuestro personal y que hacen terceros para que el sistema sea riguroso y robusto. Nadie puede crear un sistema perfecto, pero sí podemos asegurarnos de mejorarlo continuamente y de probarlo. Y si alguien quebranta las normas de nuestra organización, tomamos medidas disciplinarias. Gracias, senador Cornyn. Senador Coons. Gracias, senador Durbin. Quisiera darle las gracias a todas las familias que están hoy aquí, a todos los padres que están aquí, porque han perdido a un hijo, o las familias que están aquí porque quieren que las veamos. Ustedes nos han contactado en nuestras oficinas expresando su dolor, su pasión y su preocupación. Y los que nos están viendo pueden ver los testigos de la compañía, pero esta sala está repleta. Muchos de ustedes han traído fotografías de
sus queridos hijos que han perdido. Yo utilizo redes sociales, igual que múltiples miembros de nuestra comisión, y mucha gente en el planeta participa y en muchos aspectos se beneficia de estas plataformas que ustedes han lanzado, manejan o representan. Y reconozco que esto tiene aspectos positivos. Es algo que ha transformado la vida moderna, pero también tiene un impacto enorme en las familias, en los niños y en el país. Y hay múltiples proyectos de ley que han pasado por esta comisión que tratan de lidiar con el tráfico de drogas ilícitas, el tráfico de material sexual indebido, cosas que se facilitan en sus plataformas y que pueden llevar a que las personas se hagan daño o se suiciden. Líderes de esta comisión nos han dicho, y muchos de los senadores, que lo que estamos viendo es un marco de protección a los consumidores. Cuando hay una tecnología emergente, establecemos regulaciones para asegurar que esto no hace daño. Como dijo mi amiga la senadora Klobuchar, a un avión se le cae una puerta, nadie resultó lesionado, pero toda la flota de estos aviones fue paralizada y una entidad federal hizo una revisión de seguridad inmediata. No voy a hablar de otros proyectos de ley que creo que son urgentes, sino que hablemos del tema de la transparencia. Si ustedes son una compañía que fabrica un producto adictivo y peligroso, una de las primeras cosas que uno busca es la información de seguridad. Hemos tratado de darle a nuestros electores y a los consumidores advertencias para que comprendan las consecuencias de estos productos y cómo hacer para usarlos de manera segura. Así que si alguien está vendiendo un producto pernicioso en este país, en violación de las regulaciones, lo demandan. En el caso de las redes sociales, es que muchas de estas familias que están aquí porque no hubo advertencias y no pueden demandarlos a ustedes. Así que, si me permite, cada una de sus compañías voluntariamente revela información sobre el contenido y las medidas que se toman. El senador Graham, me parece, hablaba del caso de TikTok. Usted decía, señor Chu, que están haciendo una inversión multimillonaria. Según la información que tengo, son $185 millones. Ustedes dicen, señor Zuckerberg, que están invirtiendo en miles de millones, pero la realidad es que son 165 millones. Así que lo importante son las cifras relativas y absolutas. Si alguien entiende esto, son ustedes. Así que diría, ¿qué tal si estas medidas voluntarias son suficientes? Porque yo diría que estamos aquí porque no es así. Sin mejor información, ¿cómo pueden los legisladores saber si estas salvaguardas y estos programas, cómo podemos entender la magnitud de estos problemas si no tenemos mecanismos de reporte? Señor Zuckerberg, usted habla de la Academia Nacional de Ciencias y un estudio donde hablan de, a nivel de población, no hay evidencia de un impacto pernicioso en la salud mental. Quizá no en la población en general, pero aquí hay cientos de padres que han perdido hijos y nuestro reto es tomar buenas decisiones sobre la protección de las familias y los niños. Así que déjeme preguntarle sobre lo que sus compañías reportan o no. Así que quisiera hacerle una serie de preguntas de sí o no. Y la pregunta es si ustedes están revelando lo suficiente. Señor Zuckerberg, ustedes reportan el total de contenido, no un porcentaje, no una tendencia, sino el total de contenido en sus plataformas que viola estas políticas, y ustedes reportan el total de vistas que estos contenidos
Sí, senador. Nosotros hemos sido pioneros de estas normas en distintas categorías. Nosotros hablamos de tendencias, lo que usted ha mencionado, porque en lo que nos concentramos es en qué porcentaje del contenido retiramos. Permítame, señor Zuckerberg, usted es muy talentoso. Tengo muy poco tiempo. Quiero respuestas directas a las preguntas. No en términos de porcentajes, porque reconozco que es un número inmenso. Pero ustedes reportan el total de casos de contenido cuestionable. No, nos enfocamos en tendencias. Correcto, no. Senator, as a reminder, we have less than 1% of our users that are between the ages of 13 and 17. Do you report the absolute number of how many images and how often viewed? Posts and accounts that we've taken down in 2023? Yes. We've taken over almost 1 million posts down that in regards to mental health and self-harm. Mr. Chu, do you disclose the number of appearances of these types of content and how many are viewed before they're taken down? Senator, we disclose the number we take down based on each category of violation and how many of that were taken down proactively before it was reported. Mr. Spiegel? Yes, Senator, we do disclose. Mr. Citron? Yes, we do. So I've got 3 more questions I'd love to walk through if I had unlimited time. I will submit them for the record. The larger point is that platforms need to hand over more content about how the algorithms work, what the content does, and what the consequences are. Not at the aggregate, not at the population level, but the actual numbers of cases so we can understand the content. In closing, Mr. Chairman, I have a bipartisan bill, the Platform Accountability and Transparency Act, co-sponsored by Senators Cornyn, Klobuchar, Blumenthal on this committee and Senator Cassidy and others. It's in front of the Commerce Committee, not this committee. But it would set reasonable standards for disclosure and transparency to make sure that we're doing our jobs based on data. Yes, there's a lot of emotion in this field, understandably. But if we're going to legislate responsibly about the management of the content on your platforms, we need to have better data. Is there any one of you willing to say now that you support this bill? Mr. Chairman, let the record reflect a yawning silence from the leaders of the social media platforms. Thank you. Thanks, Senator Coons. We're on the first of 2 roll calls. And so please understand if some of the members leave and come back, it's no disrespect. They're doing their job. Senator Lee. Thank you, Mr. Chairman. Tragically, survivors of sexual abuse are often repeatedly victimized and re-victimized over and over and over again by having non-consensual images of themselves on social media platforms. There's a NCMEC study that pointed out there was one instance of CSAM that reappeared more than 490,000 times after it had been reported. So we need tools in order to deal with this. We need, frankly, laws in order to mandate standards so that this doesn't happen, so that we have a systematic way of getting rid of this stuff, because there is literally no plausible justification, no way of defending this. One tool, one that I think would be particularly effective, is a bill that I'll be introducing later today, and I invite all my committee members to join me. It's called the PROTECT Act. The PROTECT Act would, in pertinent part, require websites to verify age and verify that they've received consent of any and all individuals appearing on their site in pornographic images. And it would also require platforms to have meaningful processes for an individual seeking to have images of him or herself removed in a timely manner. Ms. Yacarino, based on your understanding of existing law, what might it take for a person to have those images removed, say from X? Senator Lee, thank you. It sounds like what you're going to introduce into law in terms of ecosystem-wide and user consent sounds exactly
like part of the philosophy of why we're supporting the SHIELD Act, and no one should have to endure non-consensual images being shared online. Yeah, and without that, without laws in place, and it's fantastic anytime a company, as you've described with yours, wants to take those steps, it's very helpful. It can take a lot longer than it should, and sometimes it does, to the point where somebody had images shared 490,000 times after it was reported to the authorities, and that's deeply concerning. But yes, the PROTECT Act would work in tandem with. It's a good complement to the SHIELD Act. Mr. Zuckerberg, let's turn to you next. As you know, I feel strongly about privacy and believe that one of the best protections for an individual's privacy online involves end-to-end encryption. But we also know that a great deal of grooming and sharing of CSAM happens to occur on end-to-end encrypted systems. Tell me, does Meta allow juvenile accounts on its platforms to use encrypted messaging services within those apps? Sorry, Senator, what do you mean juvenile? Underage, people under 18. Under 18. We allow people under the age of 18 to use WhatsApp, and we do allow that to be encrypted, yes. Do you have a bottom level age at which they're not allowed to use it? I don't think we allow people under the age of 13. Yep. What about you, Mr. Citron? On Discord, do you allow kids to have accounts to access encrypted messaging? Discord is not allowed to be used by children under the age of 13, and we do not use end-to-end encryption for text messages. We believe that it's very important to be able to respond to well-formed law enforcement requests, and we're also working on proactively building technology. We're working with a nonprofit called Thorn to build a grooming classifier so that our Teen Safety Assist feature can actually identify these conversations if they might be happening, so we can intervene and give those teens tools to get out of that situation, or potentially even report those conversations and those people to law enforcement. And encryption, as much as it can prove useful elsewhere, it can be harmful, especially if you're on a site where you know children are being groomed and exploited. If you allow children onto an end-to-end encryption enabled app, that can prove problematic. Now, let's go back to you for a moment, Mr. Zuckerberg. Instagram recently announced that it's going to restrict all teenagers from access to eating disorder material, suicidal ideation themed material, self-harm content, and that's fantastic. That's great. What's odd, what I'm trying to understand is why it is that Instagram is only restricting, it's restricting access to sexually explicit content, but only for teens ages 13 to 15. Why not restrict it for 16 and 17-year-olds as well? Senator, my understanding is that we don't allow sexually explicit content on the service for people of any age. How is that going? You know, our prevalence metrics suggest that I think it's 99% or so of the content that we remove we're able to identify automatically using AI systems. So I think that our efforts in this, while they're not perfect, I think are industry leading. The other thing that you asked about was self-harm content, which is what we recently restricted, and we made that shift. I think the state of the science is shifting a bit. Previously, we believed that when people were thinking about self-harm, it was important for them to be able to express that and get support. And now more of the thinking in the field is that it's just better to not show that content at all, which is why we recently moved to restrict that from showing up for those teens at all. Okay, is there a way for parents to make a request on what their kid can see or not see on your sites? There are a lot of parental controls. I'm not sure if I don't think that we currently have a control around topics, but we do allow parents to control the time that the children are on the site, and also a lot of it is based on kind of monitoring and understanding what the teen's experience is.
what they're interacting with. Mr. Citrin, Discord allows pornography on its site. Now, reportedly, 17% of minors who use Discord have had online sexual interactions on your platform, 17%, and 10% had those interactions with someone that the minor believed to be an adult. Do you restrict minors from accessing Discord servers that host pornographic material on them? Senator, yes, we do restrict minors from accessing content that is marked for adults. Discord also does not recommend content to people. Discord is a chat app. We do not have a feed or an algorithm that boosts content. So we allow adults to share content with other adults in adult-labeled spaces, and we do not allow teens to access that content. Okay. I see my time's expired. Thank you. Welcome, everyone. We are here in this hearing because as a collective, your platforms really suck at policing themselves. We hear about it here in Congress with fentanyl and other drug dealing facilitated across platforms. We see it and hear about it here in Congress with harassment and bullying that takes place across your platforms. We see it and hear about it here in Congress with respect to child pornography, sexploitation, and blackmail, and we are sick of it. It seems to me that there is a problem with accountability because these conditions continue to persist. In my view, Section 230, which provides immunity from lawsuit, is a very significant part of that problem. If you look at where bullies have been brought to heel recently, whether it's Dominion finally getting justice against Fox News after a long campaign to try to discredit the election equipment manufacturer, or whether it's the moms and dads of the Sandy Hook victims finally getting justice against InfoWars and its campaign of trying to get people to believe that the massacre of their children was a fake put on by them, or even now, more recently, with a writer getting a very significant judgment against Donald Trump after years of bullying and defamation. An honest courtroom has proven to be the place where these things get sorted out. And I'll just describe one case, if I may. It's called Doe versus Twitter. The plaintiff in that case was blackmailed in 2017 for sexually explicit photos and videos of himself, then aged 13 to 14. A compilation video of multiple CSAM videos surfaced on Twitter in 2019. A concerned citizen reported that video on December 25th, 2019, Christmas Day. Twitter took no action. The plaintiff, then a minor in high school in 2019, became aware of this video from his classmates in January of 2020. You're a high school kid, and suddenly there's that. That's a day that's hard to recover from. Ultimately, he became suicidal. He and his parents contacted law enforcement and Twitter to have these videos removed
on January 21st and again on January 22nd of 2020, and Twitter ultimately took down the video on January 30th, 2020, once federal law enforcement got involved. That's a pretty foul set of facts. And when the family sued Twitter for all those months of refusing to take down the explicit video of this child, Twitter invoked Section 230. And the district court ruled that the claim was barred. There is nothing about that set of facts that tells me that Section 230 performed any public service in that regard. I would like to see very substantial adjustments to Section 230 so that the honest courtroom, which brought relief and justice to E. Jean Carroll after months of defamation, which brought silence, peace, and justice to the parents of the Sandy Hook children after months of defamation and bullying by InfoWars and Alex Jones, and which brought significant justice and an end to the campaign of defamation by Fox News to a little company that was busy just making election machines. So I would, my time is running out. I'll turn to, I guess Senator Cruz is next. But I would like to have each of your companies put in writing what exemptions from the protection of Section 230 you would be willing to accept, bearing in mind the fact situation in Doe versus Twitter, bearing in mind the enormous harm that was done to that young person and that family by the non-responsiveness of this enormous platform over months and months and months and months. Again, think of what it's like to be a high school kid and have that stuff up in the public domain and have the company that is holding it out there in the public domain react so disinterestedly. Okay? Will you put that down in writing for me? 1, 2, 3, 4, 5 yeses. Done. Senator Cruz. Thank you, Mr. Chairman. Social media is a very powerful tool, but we're here because every parent I know, and I think every parent in America, is terrified about the garbage that is directed at our kids. I have 2 teenagers at home, and the phones they have are portals to predators, to viciousness, to bullying, to self-harm. And each of your companies could do a lot more to prevent it. Mr. Zuckerberg, in June of 2023, the Wall Street Journal reported that Instagram's recommendation systems were actively connecting pedophiles to accounts that were advertising the sale of child sexual abuse material. In many cases, those accounts appeared to be run by underage children themselves, often using code words and emojis to advertise illicit material. In other cases, the accounts included indicia that the victim was being sex trafficked. Now, I know that Instagram has a team that works to prevent the abuse and exploitation of children online. But what was particularly concerning about the Wall Street Journal expose was the degree to which Instagram's own algorithm was promoting the discoverability of victims for pedophiles seeking child abuse material. In other words, this material wasn't just living on the dark corners of Instagram. Instagram was helping pedophiles find it by promoting graphic hashtags
including hashtag pedwhore and hashtag preteen sex, to potential buyers. Instagram also displayed the following warning screen to individuals who were searching for child abuse material. These results may contain images of child sexual abuse. And then you gave users two choices: get resources or see results anyway. Mr. Zuckerberg, what the hell were you thinking? All right, Senator. The basic science behind that is that when people are searching for something that is problematic, it's often helpful to, rather than just blocking it, to help direct them towards something that that could be helpful for getting them to get help. In what, I understand get resources. In what sane universe is there a link for see results anyway? Well, because we might be wrong. We try to trigger this warning, or we tried to, when we think that there's any chance that the results. Okay, you might be wrong. Let me ask you, how many times was this warning screen displayed? I don't know, but the you don't know. Why don't you know? I don't know the answer to that off the top of my head. But you know what, Mr. Zuckerberg? It's interesting you say you don't know it off the top of your head, because I asked it in June of 2023 in an oversight letter, and your company refused to answer. Will you commit right now to, within 5 days, answering this question for this committee? We'll follow up on that. Is that a yes? Not a will follow up. I know how lawyers write statements saying we're not going to answer. Will you tell us how many times this warning screen was displayed, yes or no? Senator, I'll personally look into it. I'm not sure if we have. Okay, so you're refusing to answer that. Let me ask you this. How many times did an Instagram user who got this warning that you're seeing images of child sexual abuse, how many times did that user click on see results anyway? I want to see that. Senator, I'm not sure if we stored that, but I'll personally look into this and we'll follow up after. And what follow-up did Instagram do when you have a potential pedophile clicking on, I'd like to see child porn? What did you do next when that happened? Senator, I think that an important piece of context here is that any context that we think is child sexual Mr. Zuckerberg, abuse, that's called a question. What did you do next when someone clicked, you may be getting child sexual abuse images, and they click see results anyway? What was your next step? You said you might be wrong. Did anyone examine, was it in fact child sexual abuse material? Did anyone report that user? Did anyone go and try to protect that child? What did you do next? Senator, we take down anything that we think is sexual abuse material on the service, and we do. Did anyone verify whether it was in fact child sexual abuse material? Senator, I don't know if every single search result we're following up on, but did you report the people who wanted it? Senator, do you want me to answer your question? Yeah, I want you to answer the question I'm asking. Did you report the people who click see results anyway? That's probably one of the factors that we use in reporting. And in general, I mean, we've reported more people and done more reports like this to NCMEC, the National Center of Missing and Exploited Children, than any other company in the industry. We proactively go out of our way across our services to do this, and have made, I think it's more than 26 million reports, which is more than the whole rest of the industry combined. So, Mr. Zuckerberg, your company and every social media company needs to do much more to protect children. All right, Mr. Chu, in the next couple of minutes I want to turn to you. Are you familiar with China's 2017 national intelligence law, which states, quote, all organizations and citizens shall support, assist, and cooperate with national intelligence efforts in accordance with the law and shall protect national intelligence work secrets they are aware of? Yes, I'm familiar with this. TikTok is owned by ByteDance. Is ByteDance subject to the law? For the Chinese businesses that ByteDance owns, yes, it will be subject to this, but TikTok is not available in mainland China. And Senator, as we talked about in your office, we built Project Texas to put this out of reach. So ByteDance is subject to the law. Now, under this law, which says shall protect national intelligence work secrets they are aware of, it compels people subject to the law to lie, to protect those secrets. Is that correct?
I cannot comment on that. What I said again is that we have moved because you it have out to of reach protect to those this. secrets? No, Senator, TikTok is not available in mainland China. We have moved the data into an American cloud infrastructure. TikTok is controlled by ByteDance, which is subject to this law. Now, you said earlier, you said, and I wrote this down, we have not been asked for any data by the Chinese government, and we have never provided it. I'm going to tell you, and I told this when you and I met last week in my office, I do not believe you. And I'll tell you, the American people don't either. If you look at what is on TikTok in China, you are promoting to kids science and math videos, educational videos, and you limit the amount of time kids can be on TikTok. In the United States, you are promoting to kids self-harm videos and anti-Israel propaganda. Why is there such a dramatic difference? Senator, that is just not accurate. There's not a difference between what kids see in China and what kids see here? Senator, TikTok is not available in China. It's a separate experience there. What I'm saying is... But you have a company that is essentially the same, except it promotes beneficial materials instead of harmful materials. That is not true. We have a lot of science and math content here on TikTok. There's so much of it. Created a STEM feed for 100 billion views. Let me point to this, Mr. Chu. There was a report recently that compared hashtags on Instagram to hashtags on TikTok, and what trended, and the differences were striking. So, for something like hashtag Taylor Swift or hashtag Trump, researchers found roughly 2 Instagram posts for every one on TikTok. That's not a dramatic difference. That difference jumps to 8 to 1 for the hashtag Uyghur. And it jumps to 30 to 1 for the hashtag Tibet. And it jumps to 57 to 1 to the hashtag Tiananmen Square, and it jumps to 174 to 1 for the hashtag Hong Kong protest. Why is it that on Instagram, people can put up a hashtag Hong Kong protest 174 times compared to TikTok? What censorship is TikTok doing at the request of the Chinese government? None. Senator, that analysis is flawed. The analysis is flawed. It's been debunked by other external sources like the Cato Institute. Fundamentally, a few things happen here. Not all videos carry hashtags. That's the first thing. The second thing is that you cannot selectively choose a few words within a certain time period. Why the difference between Taylor Swift and Tiananmen Square? What happened in Tiananmen Square? Senator, there was a massive protest during that time. But what I'm trying to say is our users can freely come and post this content. Why would there be no difference on Taylor Swift, or a minimal difference, and a massive difference on Tiananmen Square or Hong Kong? Senator, could you wrap up, please? Senator, our algorithm does not suppress any content simply based on to it. answer that question, why is there a difference? Like I said, I think this analysis is flawed. You're selectively choosing some words over some periods. We haven't been around as long as other apps. There is an obvious difference. 174 to 1 for Hong Kong compared to Taylor Swift is dramatic. Senator Blumenauer. Thanks, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg. Blumenthal, I'm sorry. Thank you. I know both of them. That was good enough. Mr. Zuckerberg, you know who Antigone Davis is, correct? Yes. She's one of your top leaders. In September of 2021, she was global head of safety, correct? Yes. And you know that she came before a subcommittee of the Commerce Committee that I chaired at the time, Subcommittee on Consumer Protection, correct? Yes. And she was testifying on behalf of Facebook, right? Meta, but yes. It was then Facebook, but Meta now. And she told us, and I'm quoting, Facebook is committed to building better products for young people and to doing everything we can to protect their privacy, safety, and well-being on our platforms. And she also said, kids' safety is an area where, quote, we are investing heavily, end quote. We now know that statement was untrue. We know it from an internal email that we have received. It's an email written by Nick Clegg. You know who he is, correct? Yes. He was Meta's president of global affairs. And he wrote a memo to you, which you received, correct?
It was written to you. So I can't see the email, but sure, I'll assume that you got that correct. And he summarized Facebook's problems. He said, quote, "We are not on track to succeed for our core well-being topics: problematic use, bullying and harassment, connections, and SSI, meaning suicidal self-injury." He said also in another memo, quote, "We need to do more, and we are being held back by a lack of investment." This memo has the date of August 28th, just weeks before that testimony from Antigone Davis, correct? Sorry, Senator, I'm not sure what the date of the testimony was. Well, those are the dates on the emails. Nick Clegg was asking you, pleading with you for resources to back up the narrative, to fulfill the commitments. In effect, Antigone Davis was making promises that Nick Clegg was trying to fulfill, and you rejected that request for 45 to 84 engineers to do well-being or safety. We know that you rejected it from another memo, Nick Clegg's assistant, Tim Colburn, who said, Nick did email Mark, referring to that earlier email, to emphasize his support for the package, but it lost out to the various other pressures and priorities. We've done a calculation that those potentially 84 engineers would have cost Meta about $50 million in a quarter when it earned $9.2 billion. And yet it failed to make that commitment in real terms, and you rejected that request because of other pressures and priorities. That is an example from your own internal document of failing to act, and it is the reason why we can no longer trust Meta and, frankly, any of the other social media to, in effect, grade their own homework. The public, and particularly the parents in this room, know that we can no longer rely on social media to provide the kind of safeguards that children and parents deserve. And that is the reason why passing the Kids Online Safety Act is so critically important. Mr. Zuckerberg, do you believe that you have a constitutional right to lie to Congress? Senator, no, but I mean, well, let me just clarify for you. I mean, I'd like the opportunity let me just clarify for you. In a lawsuit brought by hundreds of parents, some in this very room, alleging that you made false and misleading statements concerning the safety of your platform for children, you argued in not just one pleading, but twice, in December and then in January, that you have a constitutional right to lie to Congress. Do you disavow that filing in court? Senator, I don't know what filing you're talking about, but I testified honestly and truthfully, and I would like the opportunity to respond to the previous things that you showed as well. Well, I have a few more questions, and let me ask others who are here, because I think it's important to put you on record. Who will support the Kids Online Safety Act? Yes or no? Mr. Citron. There are parts of the act that we think are great. No, it's a yes or no question. I'm going to be running out of time, so I'm assuming the answer is no if you can't answer yes. We very much think that the national privacy standard would be great. Mr. Siegel? Senator, we strongly support the Kids Online Safety Act, and we've already implemented many of its core provisions. Thank you. I welcome that support, along with Microsoft's support
Mr. Chu. Senator, with some changes, we can support it. In its present form, do you support it? Yes or no? We are aware that some groups have raised some concerns. It's important to understand I'll take that as a no. Ms. Yacarino. Senator, we support COSA and will continue to make sure that it accelerates and make sure it continues to offer community for teens that are seeking that voice. Mr. Zuckerberg. Senator, we support the age-appropriate content standards, but would have some suggestions Yes or no, on how to Mr. implement Zuckerberg? Do you support the Kids Online Safety Act? Senator, it's a measure these are that is nuanced public, things. and I'm just asking whether you'll support it or not. These are nuanced things. I think that the basic spirit is right. I think the basic ideas in it are right, and there are some ideas that I would debate how to best implement them. Unfortunately, I don't think we can count on social media as a group or big tech to support this measure. And in the past, we know it's been opposed by armies of lawyers and lobbyists. We're prepared for this fight, but I am very, very glad that we have parents here, because tomorrow we're going to have an advocacy day. And the folks who really count, the people in this room who support this measure, are going to be going to their representatives and their senators, and their voices and faces are going to make a difference. Senator Schumer has committed that he will work with me to bring this bill to a vote, and then we will have real protection for children and parents online. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Blumenthal. We have a vote on, has Senator Cotton, have you voted on and Senator Hawley, you haven't voted yet? You're next. And I don't know how long the vote will be open, but I'll turn over to you. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Zuckerberg, let me start with you. Did I hear you say in your opening statement that there's no link between mental health and social media use? Senator, what I said is I think it's important to look at the science. I know people widely talk about this as if that is something that's already been proven, and I think that the bulk of the scientific evidence does not support that. Well, really, let me just remind you of some of the science from your own company. Instagram studied the effect of your platform on teenagers. Let me just read you some quotes from the Wall Street Journal's report on this. Company researchers found that Instagram is harmful for a sizable percentage of teenagers, most notably teenage girls. Here's a quote from your own study. Quote, "We make body image issues worse for 1 in 3 teen girls." Here's another quote. Teens blamed Instagram, this is your study, for increases in the rate of anxiety and depression. This reaction was unprompted and consistent across all groups. That's your study. Senator, we try to understand the feedback and how people feel about the services. We can improve. Wait a minute, your own study says that you make life worse for 1 in 3 teenage girls. You increase anxiety and depression. That's what it says, and you're here testifying to us in public that there's no link. You've been doing this for years. For years, you've been coming in public and testifying under oath that there's absolutely no link. Your product is wonderful. The science is nascent, full speed ahead, while internally, you know full well your product is a disaster for teenagers. Senator, and yet you keep right on doing what you're doing. Right? That's not true. That's not true. Let me show you some other facts I know that you're familiar with. Wait a minute. That's not a question. That's not a question. Those are facts, Mr. Zuckerberg. That's not a question. Those aren't facts. Let me show you some more facts. Here's some information from a whistleblower who came before the Senate and testified under oath in public. He worked for you. It's a senior executive. Here's what he showed he found when he studied your products. So, for example, this is girls between the ages of 13 and 15 years old. 37% of them reported that they had been exposed to nudity on the platform unwanted in the last 7 days. 24% said that they had experienced unwanted sexual advances they'd been propositioned in the last 7 days. 17% said they had encountered self-harm content pushed at them in the last 7 days. Now, I know you're familiar with these stats because he sent you an email where he lined it all out. I mean, we've got a copy of it right here. My question is, who did you fire for this? Who got fired because of that? Senator, we study all of this because it's important and we want to improve our services. Well, you just told me a second ago you studied it, but that there was no linkage.
Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who did you fire? Tools. Senator, I don't think that's... Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action. It's appropriate to talk about like it's not appropriate. HR decisions. Do you know who's sitting behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone. And you don't think it's appropriate to talk about steps that you took? The fact that you didn't fire a single person? Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry? Have you compensated any of the victims? These girls, have you compensated them? I don't believe so. Why not? Don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with the issues that your service has caused? Our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build industry-leading tools to find harmful content, make money, take it off the services, to make money, and to build tools that empower parents. So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you have all gone through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invest so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. You know, why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I think I've already answered this. I mean, these well, try this again. Will you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company as building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at that. Well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI tools nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? Will you set up a compensation fund Senator, with your money? I think these are with your money. Senator, these are complicated issues. No, that's not a complicated question, though. That's Senator, a yes or no. Will you set up a victims' compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that's my job is to Sounds make like sure a no. Good tools. My Sounds job like a is no. to make sure that your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them. Are you here? You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg. Before my time expires, Mr. Chu, let me just ask you, your platform, why should your platform not be banned in the United States of America? You are owned by a Chinese communist company or a company based in China. The editor-in-chief of your parent company is a Communist Party secretary. Your company has been surveilling Americans for years. According to leaked audio from more than 80 internal TikTok meetings, China-based employees of your company have repeatedly accessed non-public data of United States citizens. Your company has tracked journalists improperly gaining access to their IP addresses, user data, in an attempt to identify whether they're writing negative stories about you. Why should, your platform is basically an espionage arm for the Chinese Communist Party. Why should you not be banned in the United States of America? Senator, I disagree with your characterization. Many of what you have said, we have explained in a lot of detail. TikTok is used by 170 million Americans. I know, and every single one of those Americans are in danger from the fact that you track their keystrokes, you track their app usage, you track their location data, and we know that all of that information can be accessed by Chinese employees who are subject to the dictates of the Chinese Communist Party.
Why should you not be banned in this country? Senator, that is not accurate. A lot of what you describe we collect, we don't. It is 100% accurate. Do you deny that repeatedly Americans' data has been accessed by ByteDance employees in China? We built a project that cost us billions of dollars to stop that, and we have made a lot of progress. And it hasn't been stopped. According to the Wall Street Journal report from just yesterday, even now, ByteDance workers, without going through official channels, have access to the private information of American citizens. I'm quoting from the article, private information of American citizens, including their birth date, their IP address, and more. That's now. Senator, as we know, the media doesn't always get it right. What we have. But the Chinese Communist Party does? I'm not saying that. What I'm saying is that we've spent billions of dollars to build this project. It's rigorous, it's robust, it's unprecedented, and I'm proud of the work that the 2,000 employees are doing to protect the data. But it's not protected. That's the problem, Mr. Chu. It's not protected at all. It's subject to Communist Chinese Party inspection and review. Your app, unlike anybody else sitting here, and heaven knows I've got problems with everybody here, but your app, unlike any of those, is subject to the control and inspection of a foreign hostile government that has actively trying to track the information of whereabouts of every American that they get their hands on. Your app ought to be banned in the United States of America for the security of this country. Thank you, Mr. Chairman. Senator Hirono. Thank you, Mr. Chairman. As we've heard, children face all sorts of dangers when they use social media, from mental health harms to sexual exploitation, even trafficking. Sex trafficking is a serious problem in my home state of Hawaii, especially for Native Hawaiian victims. That social media platforms are being used to facilitate this trafficking, as well as the creation and distribution of C-scam is deeply concerning, but it's happening. For example, several years ago, a military police officer stationed in Hawaii was sentenced to 15 years in prison for producing C-scam as part of his online exploitation of a minor female. He began communicating with this 12-year-old girl through Instagram. He then used Snapchat to send her sexually explicit photos and to solicit such photos from her. He later used these photos to blackmail her. And just last month, the FBI arrested a neo-Nazi cult leader in Hawaii who lured victims to his Discord server. He used that server to share images of extremely disturbing child sexual abuse material interspersed with neo-Nazi imagery. Members of his child exploitation and hate group are also present on Instagram, Snapchat, X, and TikTok, all of which they use to recruit potential members and victims. In many cases, including the ones I just mentioned, your companies played a role in helping law enforcement investigate these offenders. But by the time of the investigation, so much damage had already been done. This hearing is about how to keep children safe online, and we've listened to all of your testimony, to seemingly impressive safeguards for young users. You try to limit the time that they spend. You require parental consent. You have all of these tools, yet trafficking and exploitation of minors online and on your platforms continues to be rampant. Nearly all of your companies make your money through advertising, specifically by selling the attention of your users. Your product is your users. As a Meta product designer wrote in an email, quote, "Young ones are the best ones. You want to bring people to your service young and early," end quote. In other words, hook them early. Research published last month by Harvard School of Public Health estimates that Snap makes an astounding 41% of its revenues by addressing to users under 18. With TikTok, it's 35%. 7 of the 10 largest Discord servers, attracting many paying users, are for games used primarily by teens, by children. All this is to say that social media companies, yours and others, make money by attracting kids to your platforms. But ensuring safety doesn't make money, it costs money.
If you are going to continue to attract kids to your platforms, you have an obligation to ensure they are safe on the platforms, because the current situation is untenable. That is why we're having this hearing. But to ensure safety for our children, that costs money. Your companies cannot continue to profit off young users, only to look the other way when those users, our children, are harmed online. We've had a lot of comments about the Section 230 protections. And I think we are definitely heading in that direction. And some of the 5 bills that we have already passed out of this committee talks about limiting the liability protections for you. Last November, this is for Mr. Zuckerberg. Last November, the Privacy Technology Subcommittee heard testimony from Arturo Bejar in response to one of my questions about how to ensure that social media companies focus more on child safety. He said, and I am paraphrasing a little bit, Mr. Bejar said, what will change their behavior is at the moment that Mark Zuckerberg declares earnings, and these earnings have to be declared to the SEC. So he has to say, last quarter we made $34 billion, and the next thing he has to say is how many teens experienced unwanted sexual advances on his platform. Mr. Zuckerberg, will you commit to reporting measurable child safety data on your quarterly earnings reports and calls? Senator, it's a good question. We actually already have a quarterly report that we issue and do a call to answer questions for how we're enforcing our community standards. That includes not just the child safety issues and metrics. So is that a yes? We have a separate call that we do this on, but we've led the industry. I think that you know, you have to report your earnings to the SEC. Will you report to them this kind of data, and by numbers, by the way, because Senator Coons said, and others have said, percentages don't really tell the full story. Will you report to the SEC the number of teens, and sometimes you don't even know whether they're teens or not because they just claim to be adults. Will you report the number of underage children on your platforms who experience unwanted CSAM and other kinds of messaging that harm them? Will you commit to citing those numbers to the SEC when you make your quarterly report? Well, Senator, I'm not sure it would make as much sense to include it in the SEC filing, but we file it publicly so that way everyone can see this. And I'd be happy to follow up and talk about what specific metrics. I think the specific things that some of the ones that you just mentioned around underage people on our services, we don't allow people under the age of 13 on our service. So if we find anyone who's under the age of 13, we remove them from our service. Now, I'm not saying that people don't lie and that there aren't anyone who's under the age of 13 who's using it, but we're not going to be able to count how many people there are, because fundamentally, if we identify that someone is underage, we remove them from the service. I think that's really important that we get actual numbers, because these are real human beings. That's why all these parents and others are here, because each time that a young person is exposed to this kind of unwanted material and they get hooked, it is a danger to that individual. So I'm hoping that you are saying that you do report this kind of information to, if not the SEC, that it is made public. I think I'm hearing that, yes, you do. So, yeah, Senator, I think we report more publicly on our enforcement than any other company in the industry. And we're very supportive of transparency measures. I am running out of time, Mr. Zuckerberg, but so I will follow up with what exactly it is that you do report. Again, for you, when Meta automatically places young people's accounts, and you testified to this, on the most restrictive privacy and content sensitivity sessions, and yet teens are able to opt out of these safeguards. Isn't that right? Yeah. It's not mandatory that they remain on these settings. They can opt out. Senator, yes, we default teens into a private account so that they have a private and restricted experience, but some teens want to be creators and want to have content that they share more broadly, and I don't think that that's something that should just blanketly be banned. Why not? I think it should be mandatory that they remain on the more restrictive settings.
Senator, I think that there's somewhere. I mean, a lot of teens create amazing things, and I think with the right supervision and parenting and controls, I think that that's like, I don't think that that's the type of thing that you want to just not allow anyone to be able to do. I think you want to make it so that my time is up, but I have to say that there is an argument that you all make for every single thing that we are proposing, and I share the concern that I have about the blanket limitation on liabilities that we provide all of you, and I think that that has to change, and that is on us, on Congress, to make that change. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Rono. Senator Cott. Mr. Chu, let's cut straight to the chase. Is TikTok under the influence of the Chinese Communist Party? No, Senator, we are a private business. Okay, so you can see that your parent, ByteDance, is subject to the 2017 national security law, which requires Chinese companies to turn over information to the Chinese government and conceal it from the rest of the world. You concede that, correct? Senator, the Chinese That's no business. question. You conceded it early. Any company that does, any global business that does business in China has to follow their local laws. Isn't it the case that ByteDance also has an internal Chinese Communist Party committee? Like I said, all businesses that operate in China have to follow their local law. So your parent company is subject to the national security law that requires it to answer to the party. It has its own internal Chinese Communist Party committee. You answer to that parent company, but you expect us to believe that you're not under the influence of the Chinese Communist Party? I understand this concern, Senator, which is why we built Project Texas. It was a yes or no question. Okay. But you used to work for ByteDance, didn't you? You were the CFO for ByteDance? That is correct, Senator. In April 2021, while you were the CFO, the Chinese Communist Party's China Internet Investment Fund purchased a 1% stake in ByteDance's main Chinese subsidiary, the ByteDance Technology Company. In return for that so-called 1% golden share, the party took one of 3 board seats at that subsidiary company. That's correct, isn't it? It's for the Chinese business. Is that correct? It's for the Chinese business, yes. That deal was finalized on April 30th, 2021. Isn't it true that you were appointed the CEO of TikTok the very next day on May 1, 2021? Well, it's a coincidence. It's a coincidence that you were the CFO, Senator, that the Chinese Communist Party took its golden share in its board seat, and the very next day you were appointed the CEO of TikTok? That's a hell of a coincidence. It really is, Senator. Yeah, it is. Okay. And before ByteDance, you were at a Chinese company called Xiaomi, is that correct? Yes, I used to work around the world. Where did you live when you worked at Xiaomi? I lived in China, like many expats. Where exactly? In Beijing, in China. How many years did you live in Beijing? Senator, I worked there for about 5 years. So you lived there for 5 years? Yes. Isn't it the case that Xiaomi was sanctioned by the United States government in 2021 for being a communist Chinese military company? I'm here to talk about TikTok. I think they then had a lawsuit and it was overturned. I can't remember the details. No, it's another company. The Biden administration that reversed those sanctions, just like, by the way, they reversed the terrorist designation on the Houthis in Yemen. How's that working out for them? But it was sanctioned as a Chinese communist military company. So you said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? No, not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party? No, Senator. Again, I'm Singaporean. Let me ask you some hopefully simple questions. You said earlier, in response to a question, that what happened at Tiananmen Square in June of 1989 was a massive protest. Did anything else happen in Tiananmen Square? Yes, I think it's well documented. There was a massacre. There was an indiscriminate slaughter of hundreds or thousands of Chinese citizens. Do you agree with the Trump administration and the Biden administration that the Chinese government is committing genocide against the Uyghur people? Senator, I've said this before. I think it's really important that anyone who cares about this topic or any topic can freely express themselves on TikTok. It's a very simple question that unites both parties in our country and governments around the world. Is the Chinese government committing genocide against the Uyghur people? Senator, anyone, including, you can come into TikTok and talk about this topic I'm asking you, or any topic that matters to you. You are a worldly, cosmopolitan, well-educated man who's expressed many opinions on many topics.
is the Chinese government committing genocide against the Uyghur people? Actually, Senator, I talk mainly about my company, and I'm here to talk about what TikTok does. Yes or no? You're here to give testimony that's truthful and honest and complete. Let me ask you this. Joe Biden last year said that Xi Jinping was a dictator. Do you agree with Joe Biden? Is Xi Jinping a dictator? Senator, I'm not going to comment on any world leaders. Why won't you answer these very simple questions? Senator, it's not appropriate for me as a businessman to comment on world leaders. Are you scared that you'll lose your job if you say anything negative about the Chinese Communist Party? I disagree that. You will find content that is critical of China on our platform. The next time you go on, are you scared that you'll be arrested and disappear the next time you go to mainland China? Senator, you will find content that's critical of China and any other country freely on TikTok. Okay. Let's turn to what TikTok, a tool of the Chinese Communist Party, is doing to America's youth. Does the name Mason Edens ring a bell? Senator, you may have to give me more specifics if you don't mind. Yeah, he was a 16-year-old Arkansan. After a breakup in 2022, he went on your platform and searched for things like inspirational quotes and positive affirmations. Instead, he was served up numerous videos glamorizing suicide until he killed himself by gun. What about the name Chase Nazca? Does that ring a bell? Would you mind giving me more details, please? He was a 16-year-old who saw more than 1,000 videos on your platform about violence and suicide until he took his own life by stepping in front of a plane or train. Are you aware that his parents, Dean and Michelle, are suing TikTok and ByteDance for pushing their son to take his own life? Yes, I'm aware of that. Okay. Finally, Mr. Chu, has the Federal Trade Commission sued TikTok during the Biden administration? Senator, I cannot talk about whether there's any ongoing... Are you currently being sued by the Federal Trade Commission? Senator, I cannot talk about any potential lawsuits. I didn't say potential, actual. Are you being sued by the Federal Trade Commission? Senator, I think I've given you my answer. I cannot talk about... No. Ms. Yaccarino's company is being sued, I believe. Mr. Zuckerberg's company is being sued, I believe. Yet TikTok, the agent of the Chinese Communist Party, is not being sued by the Biden administration. Are you familiar with the name Christina Kafara? You may have to give me more details. Christina Kafara was a paid advisor to ByteDance, your communist-influenced parent company. She was then hired by the Biden FTC to advise on how to sue Mr. Zuckerberg's company. Senator, ByteDance is a global company and not a Chinese Communist company. It's owned by global investors. Public reports indicate that your lobbyist visited the White House more than 40 times in 2022. How many times did your company's lobbyist visit the White House last year? I don't know that, Senator. Are you aware that the Biden campaign and the Democratic National Committee is on your platform? They have TikTok accounts? Senator, we encourage people to come on to create organic, authentic content. They won't let their staffers use their personal phones. They give them separate phones that they only use TikTok on. We encourage everyone to join, including yourself, Senator. So all these companies are being sued by the FTC. You're not. The FTC has a former paid advisor, your parent, talking about how they can sue Mr. Zuckerberg's company. Joe Biden's re-election campaign, the Democratic National Committee, is on your platform. Let me ask you, have you or anyone else at TikTok communicated with or coordinated with the Biden administration, the Biden campaign, or the Democratic National Committee to influence the flow of information on your platform? We work with any creators who want to use our campaign. It's all the same process that we have. So what we have here, we have a company that's a tool of the Chinese Communist Party that is poisoning the minds of America's children, in some cases driving them to suicide, and that at best the Biden administration is taking a pass on, at worst maybe in collaboration with. Thank you, Mr. Chu. Thank you, Senator Cotton. So we're going to take a break now. We're on the second roll call. Members can take advantage of it if they wish. The break will last about 10 minutes. Please do your best to return.